Muy buenas noches, bienvenidos a su clase de hermenéutica. En esta clase vamos a ver la observación, que es un paso muy importante en el proceso de exégesis. Siempre iniciamos con un devocional. Sin embargo, lastimosamente por un problema técnico, el audio quedó terriblemente mal porque había un problema en el cable. Eso lo corregimos a mitad del devocional. Y como sabemos que la fe viene por el oír, pues es importante tener una buena escucha para entender bien el mensaje de la palabra de Dios. Así que ese devocional yo ya lo había dado alguna vez a la iglesia. Así que la parte en la cual ya le había dado a la iglesia, quiero tomarlo y presentarlo en este momento. Y después vamos a continuar con el video en vivo cuando el audio se mejora. Ahora, ¿por qué dejo el devocional? Porque en este vemos cómo Jesús usa la hermenéutica para tratar con dos discípulos que habían experimentado una desilusión grande. Y por eso el devocional se llama ¿Cómo superar las pérdidas? Porque a veces no sabemos cómo enfrentar las desilusiones en la vida. Y no solamente Dios les da su presencia, sino también les da la exposición de su palabra. Y lo hace de una manera tan maravillosa que quiero que no se lo pierdan. Así que disponga su corazón. Tal vez van a ser 2 videos diferentes y le pido perdón. Pero quiero hacerlo con excelencia porque sabemos que es para el Señor. Y yo sé que el Señor va a ministrar su vida en este momento. Así que Dios les bendiga. Disponga su corazón, vea el devocional y después continuemos con la clase. A todos nos gusta ganar, conquistar metas, alcanzar sueños, lograr propósitos, alcanzar esas cosas que tanto deseamos. A nadie le gusta perder. Sin embargo, mire, como la lotería, para que alguien gane, muchos han perdido. Así que tal vez una de las cosas a las cuales más estamos puestos es a perder, a que de pronto no nos vaya tan bien como deseamos. Ser el mejor, por ejemplo, en tu clase, significa que no todos podrán ser el número 1. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo enfrentamos esas desilusiones en la vida? ¿Cómo enfrentamos esos momentos difíciles? ¿Cómo enfrentamos las pérdidas? ¿O cómo enfrentamos el hecho de no alcanzar lo que queremos o no alcanzar aquello que siempre hemos soñado? ¿Qué hacer cuando entra la desilusión en nuestra vida? ¿Qué hacer cuando nos sentimos frustrados? ¿Qué hacer cuando sentimos que las cosas no se nos dan como hemos soñado o hemos querido? ¿Sabes? Hay un pasaje en la Biblia que nos habla un poco del tema de las pérdidas y se refiere a 2 discípulos del Señor que estaban desilusionados, estaban tristes por todo el proceso de pérdida de su Señor. Su Señor había muerto en la cruz del Calvario y para ellos ese era el final de un sueño, el final de una ilusión. Si tú lees en Lucas capítulo 24, el verso 23 dice: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos tenían esa ilusión, la ilusión de que Jesús recuperara el trono, que les diera a Israel el estatus que debería tener como nación, como en la época de David, que los liberara del imperio romano que los había tenido dominados por mucho tiempo. Ellos querían recuperar esa posición, esa dignidad, y con eso tenían la expectativa. Es más, aún después de que Jesús resucitó y en el momento de ascender al cielo, mire la pregunta que le hacen en Hechos capítulo 1 versículo 6, dice: entonces los que se han reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque esa era su expectativa, ese era su sueño. Y claro, habían seguido una persona que había dicho que era el Hijo de Dios y ellos tenían toda la expectativa, viendo los milagros, viendo las obras poderosas, que Jesús iba a ocupar el trono. Recuerden en la entrada triunfal a Jerusalén lo que le gritaban: Hijo de David, hosana en las alturas. Claro, esa era su expectativa. Sin embargo, qué frustración y qué desilusión ver a su líder, ver a esa persona al cual habían seguido por 3 años colgada en una cruz, muriendo. Para ellos no era fácil. Para ellos en su pensamiento ya todo había acabado. No había nada que hacer. Ahora, el tema de las pérdidas, el tema de las derrotas en la vida es que nos dejan algunas secuelas. Y en este pasaje que me parece muy lindo de Lucas 24 uno puede encontrar algunos detalles de lo que pasa cuando perdemos. Lo primero que uno lee en el versículo número 13 dice: y aquí donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Una vez ocurridos los hechos de la muerte de Jesús, ellos lo que hicieron fue regresar a su casa, no seguir más con esta ilusión,
Recuerden, Jesús le había dicho a los discípulos: espérenme, yo voy a resucitar. Es más, los había citado ahí en Galilea, en un monte especial donde Él les había enseñado muchas veces. Y Él les dijo: yo quiero encontrarme con ustedes, vayan allá, espérenme. Pero ellos dijeron: no, que vamos a esperar. Habían olvidado las palabras del Señor, habían renunciado a todo este proceso de seguir al Maestro, de acompañarlo en todo este proceso que el Señor les había estado formando. Y ahora ellos estaban renunciando a aquello en el cual ellos habían enfocado su vida y sus propósitos. Y eso es lo que pasa cuando nos desilusionamos. Eso es lo que pasa cuando las cosas no se nos dan. Eso es lo que pasa cuando tal vez en una relación de pareja las cosas no se dan. Entonces lo primero que acudimos es a la renuncia, ¿no? Y uno puede encontrar canciones que uno escucha populares que dicen: no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Ya eso no es para mí, el amor no existe para mí, ya eso no es posible. Y a veces renunciamos a sueños. ¿A cuántos sueños no hemos renunciado? Tal vez por una desilusión. ¿Cuántas veces pensamos que tal vez no tenemos otra opción, no tenemos alternativa? Ahora, lo segundo que pasa cuando perdemos, lo segundo que pasa cuando nos desilusionamos, es que perdemos la capacidad de relacionarnos. Eso también afecta aún la relación con los demás, porque dice en el versículo 15, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí. Mire, aquí no solo estaban dialogando de lo que pasó, estaban también discutiendo, porque eso pasa cuando enfrentamos una pérdida. Yo no sé si usted ha visto, pero en los deportes pasa muy a menudo, ¿no? Alguien anota un gol y el otro es el que lo recibe. Entonces alguien gana un gol a favor, pero el otro está recibiendo un gol en contra, y es la misma situación al tiempo. Ahora, los que anotan el gol, los que ganan un gol, celebran y se abrazan y se felicitan y están felices. Pero ¿cómo está el otro equipo? El otro equipo, ¿cómo está? Reprochándose, tal vez reclamándole el uno al otro: pero ¿por qué no corriste? ¿Por qué no hiciste? Y todo el mundo quiere alejarse uno de otro, porque estamos mal. Cuando perdemos, cuando sentimos una desilusión, también eso afecta la relación aún con los demás. Es interesante, ¿no? Y es un dato curioso, que parecería que estos dos discípulos parecería que fueran pareja, que fueran esposo y esposa. Y usted dirá: ¿y por qué, pastor? Pues muy sencillo, puedo dar 3 razones. Ahora, no son así tan importantes en la exégesis, pero solo es una observación personal, ¿ok? Pero yo creo que eran pareja por 3 razones. La primera es porque se menciona solamente el nombre de uno de ellos. Uno de ellos se llamaba Cleofas, pero no dice el nombre de la persona que le acompañaba. Así que muy seguramente en la época antigua, especialmente en la cultura judía, un poco machista, no por el propósito de Dios, sino por la cultura que vivían, realmente a veces a las mujeres se ignoraban. Si usted mira en la multiplicación de los panes, se contaron solo los hombres, ¿sí? 5,000 hombres, sin contar ¿quiénes? Mujeres y niños. Así que cada vez que habían mujeres y niños, a veces podía no mencionarse o no decir el nombre. Si hubiesen sido 2 hombres, hubiesen dicho, bueno, Cleofas y Pedro, o Juan o Jacobo, hubiesen dado el nombre de la otra persona. Pero solo, aunque se habla de 2, solo menciona el nombre de uno. Así que esa puede ser que la segunda persona entonces sería una mujer. Ahora, la segunda razón es que los 2 eran familia. Recuerden, llegaron a la misma casa, no llegaron a 2 casas distintos. Entonces no es que el uno en una casa y el otro parece o parecería que sería la misma casa. Entonces podrían ser en este caso esposos, o en otro caso podría ser hermanos. Pero la tercera razón por la cual yo creo que eran esposos es porque estaban discutiendo, ¿sí? Pareja que se respete está discutiendo. Es una broma, ¿ok? Pero lo que quiero decir es que sean o no esposos, es una teoría solo personal. El tema es que eso pasa cuando perdemos. Eso pasa cuando enfrentamos una crisis. Eso pasa cuando enfrentamos una desilusión. También nuestras relaciones son atrofiadas con las personas a las cuales nos rodean. Y a veces esa familia que no tiene nada que ver con lo que pasó en mi trabajo es la que tiene que sufrir las consecuencias de mi desilusión, de un día que fue mal en mi empresa, o un día que fue mal en mi negocio. Entonces a veces me desquito con las personas que menos debo hacerlo. A veces son mis hijos los que tienen que aguantar esos malos humores. Es mi esposa la que tiene que aguantar eso que pasó mal en un lugar que no tiene ella nada que ver. Ahora, lo tercero que pasa es que el dolor también enceguece. Dice el versículo 16, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Wow. Es interesante que Jesús mismo va y se acerca a caminar con ellos y no son capaces de verlo. Y uno dice: pero ¿cómo es posible que no reconocen que Jesús? ¿Cómo es posible que aunque Jesús está ahí con ellos,
No entienden que Él que es el Maestro, que es por el que están tristes, que es por la persona que están desilusionadas. Pero está Jesús ahí hablando con ellos y no lo conocen. ¿Sabes por qué? Porque el dolor también enceguece. Cuando nosotros nos sentimos desilusionados, parecería que todo lo vemos oscuro. Y puede ser que la respuesta esté enfrente de nosotros, pero nuestro dolor hace que perdamos la capacidad de ver. Parecería que lo único que podemos ver son tristezas, son desilusiones. Parece que lo único que podemos ver son razones para sentirnos amargados, para sentirnos en un momento de desesperación. Y yo creo que es ahí donde esa consecuencia de la pérdida nos ha afectado muchísimo. Hay personas que en este momento lo único que hablan es de tragedia. Lo único que hablan es de muerte, lo único que hablan es de desilusión, lo único que hablan es de peligro. Y están ahí no solamente sujetos a lo que está pasando en el mundo con esta pandemia, están sujetos a su propio miedo, a su propio dolor, a su propia inseguridad. Ahora, no solamente perdemos la capacidad de ver, dice el verso 17, y cuando el Señor le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Mire, también perdemos el gozo en nuestro corazón. Parecería que nadie celebra en un momento de pérdida. Nadie celebra en un momento de desilusión. Nadie celebra en un momento de tragedia. Parece que el sentimiento más común es sentir rabia, es desahogarnos, es estar tristes, es estar apesadumbrados. Cuando Santiago escribe su carta, dice algo que me parece revolucionario. Dice: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Parecería que el sentimiento normal de una persona que está sufriendo una prueba es sentirse enojado o frustrado o triste. Sin embargo, la Biblia plantea cuál debe ser nuestra verdadera actitud, y es gozarnos aún en medio de las pruebas. Y por eso aquí ellos están ahí tristes, porque tal vez es la manera con el cual normalmente asumimos un momento de tristeza, desilusión. La quinta característica de las desilusiones, dice el verso 22, dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oye, estos dos discípulos habían escuchado el testimonio de la resurrección del Señor, el testimonio de que Jesús estaba vivo, pero su desilusión era tan grande que ya no estaban dispuestos a creer. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la fe? ¿Cuántas veces las circunstancias, los problemas, los momentos difíciles hacen que nuestra fe desfallezca, que nuestra fe decaiga, que nuestra fe empiece a flaquear? Y eso le pasó a los discípulos. Ya no querían creer. Cuando le hablaron que Jesús había resucitado, ellos no creyeron. No creyeron las palabras de sus compañeros, no creyeron la palabra de las mujeres, no creyeron el testimonio de las personas que habían visto a Jesús, porque tal vez ya su fe había flaqueado. Ahora, pero aquí no vamos a hablar solo de tristezas. La pregunta es la respuesta del Señor. Y cómo el Señor atiende a estos dos discípulos que estaban viviendo una situación de desilusión, una situación de prueba, una situación de angustia. Y cómo responde el Señor. Y me encanta el versículo número 15, que dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Lo primero que el Señor nos brinda en medio de las pruebas es su presencia. Es ese Dios que se acerca, ese Dios que te dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo estaré contigo. No temas cuando pases por el fuego, cuando pases por los ríos profundos, no te preocupes, porque yo voy a estar ahí contigo. Qué bueno saber que su presencia está con nosotros, y su presencia aún es más importante que la respuesta misma. Mire, quiero llamar la atención de algo. Ellos, ¿por qué estaban tristes? Estaban tristes porque su Señor, su Maestro, había muerto. ¿Cuál debería ser la respuesta obvia a esa situación? Decirles: tranquilo, yo estoy vivo, miren, mucho gusto, soy Jesús, metan su mano aquí en mi costado, miren las palmas de mis manos, soy yo. Y se hubiese presentado a ellos. Pero Jesús no lo hace. Jesús no les revela quién es.
Alguna traducción de la Biblia dice que era Dios el que había puesto un velo en sus ojos. Bueno, el original no nos dice que fue Dios, pero se puede intuir por el contexto. Lo que está diciendo es que para Dios más importante que la respuesta es que valoremos su presencia. Y el Señor lo que les dice es: lo primero que ustedes necesitan no es tanto saber la respuesta, sino empezar a sentir mi presencia. Tanto así que Jesús camina, habla con ellos y comparte con ellos la palabra. Y cuando llegan a la casa, ellos llegan a la casa donde viven, Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Y qué hacen ellos? Ahora obligarlo. Mire, la historia empezó con un Jesús que se acerca, pero después llega unos discípulos que lo quieren involucrar, que les dicen: no te vayas, quédate con nosotros, queremos más de eso que nos estás hablando, queremos más de eso que nos estás dando. Es más adelante dice: no ardía en nosotros, en nuestros corazones, mientras nos hablaba. Empezaron a ser llenos de esa presencia de Dios. Tal vez en este momento todos deseamos, cuando pasa este tiempo de cuarentena, cuando pasa este tiempo de crisis, para otra vez regresar a nuestro trabajo. Y el Señor dice: mire, más importante que las cosas vuelvan a la normalidad es que empieces a buscar mi presencia en este momento, ahí en tu casa, ahí donde tú estás. Yo quiero hablarte, yo quiero llegar a tu vida, yo quiero ministrar tu corazón. Déjame estar en tu casa, déjame llenar cada espacio de tu vida, de tu familia. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Pero a veces nosotros, por estar pensando en la respuesta, por estar pensando en que termine todo esto, no estamos valorando lo más importante. Y lo más importante es la presencia de Dios. ¿Sabes? Eso es lo más lindo que hoy podemos disfrutar. Si Dios nos libra o no nos libra, si la enfermedad llega o no llega, eso no es lo importante. Lo importante es que tú y yo estemos llenos de la presencia de Dios, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si lo tenemos todo y no lo tenemos a Él, no tenemos nada. Por eso el Señor invita a los discípulos a que se llenen de su presencia, que es lo más importante, a que puedan reconocer su presencia en medio de cada momento. Ahora, lo otro que hace el Señor con ellos es que los invita a hacer catarsis. Recuerden, el Señor sabía lo que había pasado. Obvio, era el protagonista de toda esta escena y de todo lo que había acontecido. Sin embargo, el Señor llega como si no supiese. Y uno dice: Señor, ¿por qué llega como con esa inocencia? Es la misma inocencia de Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando el Señor llega y le pregunta al hombre: Adán, ¿dónde estás? Y como si no supiera. Y casi que le está preguntando: ¿qué hiciste? Sabiendo lo que había hecho. Lo mismo aquí, Jesús sabía lo que había pasado. Obvio lo sabía. Pero el Señor no toma el hecho de que lo sabía, sino que les pregunta. Y les dice en el verso 17: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le dan una respuesta corta, ¿no? Como que tú no sabes lo que pasó. Y el Señor dice: cuéntenme. El verso 19, el Señor les dice: bueno, díganme, ¿qué cosas pasaron? Y Él empieza a permitir que ellos saquen lo que hay en su corazón. ¿Sabe? Estos tiempos no solamente son buenos para experimentar la presencia de Dios, sino para desahogar nuestro corazón, para que te abras sinceramente, digas: Señor, me siento triste, me siento desilusionado, me siento cargado, no sé qué hacer, no sé cómo conseguir la provisión que necesito, la comida está escaseando, los recursos están. Que tú abras tu corazón y que tú te desahogues en el Señor. Qué importante empezar a desahogarnos, qué importante es abrir nuestro corazón. Como dice el salmista: un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Dios espera y Dios ama, como decía David, la verdad en lo íntimo. Dios ama que abramos nuestro corazón, que le digamos lo que sentimos, que le digamos lo que nos está pasando. Puede ser que tú digas: Señor, tú ya lo conoces. Sí, puede ser que Dios lo conozca, pero Él está esperando que tú y yo nos desahoguemos. Ahora, pero no solamente el Señor les está diciendo que se desahoguen porque sí. Creo que tenía un propósito. Y el propósito está en la respuesta a ellos mismos. Porque cuando ellos le responden, dice el versículo 19: y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. El Señor les demuestra que ahí es donde está el problema. El problema de ellos no es que Jesús había muerto. El problema es cómo estaban viendo a Jesús. Porque la manera como en el cual ellos se están refiriendo a Jesús es como un simple varón profeta. Ahora,
¿Cuántos profetas habían habido en Israel? Muchos. ¿Y esos profetas dónde están? Muertos. El último de ellos, que fue Juan el Bautista, muerto. Y ahí se acabó todo. Y parecería que si Jesús es simplemente un varón profeta, como todos los varones profetas que existieron, pues no había nada que hacer. Hay desilusión. Y por eso el Señor ahora les da una nueva perspectiva. Les está diciendo, mire, ahí es donde está el problema. El problema es que no entendieron quién era Jesús. No entendieron que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y por eso el verso 25, el Señor les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, no que el varón profeta, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿A dónde quiere llevarlo el Señor? El problema está en su visión equivocada de Jesús. Y yo creo que ahí es donde está también el problema en nosotros. Porque si Jesús es simplemente un varón profeta, no hay nada que hacer. Si Jesús para ti es simplemente una religión, no hay nada que hacer. Si Jesús para ti es simplemente un buen momento que se pasa en un lugar al cual se asiste cada 8 días, o del cual se descargan videos o canciones, o una religiosidad al cual tú acostumbras a hacer cada día, no hay nada que hacer. Porque Dios no es una religión. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Todopoderoso. Y por eso el Señor le está diciendo, Él es el Cristo. O sea, hay esperanza. La muerte no es el final, sino que Él mismo ha vencido la muerte. Y por eso no solamente le dice que en Cristo hay esperanza, sino que dice, era necesario que padeciera estas cosas. ¿Qué significa eso? Que esto que ocurrió era parte del plan y del propósito de Dios. Mire, una de las cosas más importantes en este momento es tener sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? Ver las cosas como Dios las ve. Es interesante que al principio de este año el Señor me dio una palabra sobre cuál sería el tema a desarrollar, y el Señor me hablaba de sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Es ver aún los problemas no como nosotros los vemos, porque nosotros a veces los vemos como tragedias, los vemos como acaboses, pero desde el punto de vista de Dios hay un propósito, y son instrumentos para reflejar la gloria de Dios. Son instrumentos para mostrarnos que a veces esos problemas son necesarios para acercarnos a Él. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. A veces Dios utiliza los problemas para hablar a nuestra vida, para ministrar a nuestro corazón, para mostrarnos las cosas que están mal, las cosas que tal vez hemos hecho de manera equivocada. Y por eso es ahí, en la presencia de Dios, que el Señor nos llena con su palabra. Dice la Escritura que Jesús empezó desde Moisés, siguió por los profetas y le declaraba en todas las Escrituras, le estaba explicando, mire, esos problemas eran necesarios. Parte del propósito es que tenía que ir a la cruz. Parte del propósito del Cristo era morir por nosotros, porque era el pago por nuestros pecados, por nuestra deuda. Lo que el Señor hace aquí es que no solamente le regala su presencia, sino también le regala algo que es hermoso, que es la explicación de su palabra. La palabra que Jesús usa es eso, explicar o hacer hermenéutica. Así que el Señor le regala su presencia y le regala la explicación de su palabra. ¡Wow! Y es la palabra donde la podemos ver cómo el Señor usa la hermenéutica, que es eso, la explicación. Usa toda la exégesis, usa todo ese proceso de explicar para que ellos puedan entender la palabra. Yo les decía que hoy todas las personas se alegran de leer la Biblia, pero más allá de leerla es entenderla, es profundizarla, es poder acercarnos a ella y tener esa exposición clara. Y yo creo que eso le llamó la atención, porque mira, hay 2 cosas cambiaron a estas personas. Primero, la presencia del Señor. Tanto así que después le piden al Señor que no se vaya. Entienden el valor de su presencia. Pero lo segundo que les toca el corazón y que los cambia es la explicación de la palabra. Por eso en el verso 32, en esta versión, dice, entonces dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las Escrituras. Entonces, mira que aquí hay algo muy especial. Es que cuando hay esa parte de explicación, cuando hay esa parte de profundización, la palabra se vuelve mucho más clara. La palabra se vuelve mucho más, por así decirlo, penetrante en nuestro corazón. Porque a veces nosotros la leemos, pero no la entendemos. Y nos pasa como el etíope que iba leyendo un fragmento de Isaías,
y se acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, mira, sí, yo leo, pero necesito a alguien que me explique. Si no me explican, yo no puedo entender, no puedo asimilar lo que está ahí. Y yo creo que esto es un área que es fundamental, porque no se trata solamente de leer la palabra, se necesita esa parte de la explicación, del entendimiento, de la hermenéutica, que significa tratar de entender el contenido. Y por eso el Señor empieza haciendo toda una explicación y profundización, que es lo que nosotros estamos haciendo. Y yo creo que es a donde nosotros debemos llegar, a ese nivel de poder tener la palabra tan clara. Y dice la Biblia que mientras el Señor le estaba haciendo esa hermenéutica, esa explicación, dice, no ardía nuestro corazón, o sea, algo en ellos cambió. Ellos querían más de la presencia del Señor y querían más de esa exposición de la palabra de Dios. Y por eso uno de los referentes para mí de hermenéutica, uno era Esdras, como les hablamos la clase pasada, pero otro, y creo que el más importante y para mí el favorito es Jesús mismo, porque Jesús mismo usa la hermenéutica para explicarle a dos discípulos que estaban tristes, que estaban confundidos, que se sentían perdidos, que se sentían que no sabían para dónde ir, que tal vez su ilusión se había acabado. Y el Señor usa esa hermenéutica, usa la exposición de la palabra para mover su corazón, para transformarlos. Y es ahí cuando tienen la presencia y la palabra, que ahora sí se les abren los ojos y descubren que Jesús. Y dice la Biblia que en ese mismo momento, aunque era de noche, regresaron. Qué bueno que la palabra del Señor, cuando está acompañada de su presencia, de su explicación, trae transformación. Y podemos retomar el camino, podemos retomar la senda, podemos retomar los propósitos de Dios, podemos encontrar que en medio de cualquier circunstancia siempre hay esperanza, porque Dios es un Dios que usa su palabra para movernos. Y el mismo Señor es el ejemplo de eso, cómo usa la palabra para llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Y por eso yo sé que muchas personas usan las historias, los cuentos, las emociones para tocar los corazones de las personas. Y por eso para mí mi héroe favorito es mi Señor, porque mi Señor usa la palabra para tratar con dos discípulos que estaban perdidos, dos discípulos que estaban desilusionados, dos discípulos que estaban en un momento muy difícil de la vida. El Señor usa la exposición, algo que yo amo mucho, que es la hermenéutica, la usa para llegar hasta ellos, para tocar sus corazones y para que vuelvan al Señor. Y yo creo que qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor ejemplo que seguir sus pasos. Y por eso yo les felicito, estudiar la palabra y permitir que esa palabra nos transforme, que arda nuestro corazón. Esa es seguir los pasos de nuestro Maestro, el cual cuando hablaba de la palabra la hacía con esa exposición, con esa interpretación tan correcta, tan profunda, tan hermosa. Y por eso quiero invitarles para que tal vez pensemos en este pasaje. Yo no sé qué circunstancias estemos pasando. Y sí, estamos rodeados de personas que están viviendo momentos difíciles. Y a veces no tenemos palabras para consolarles. A veces no tenemos palabras nuestras para responder. Yo no podría llegar a alguien que su familiar acaba de fallecer a decirle, oh, cómo lo siento, porque va a decir, ¿cómo lo va a sentar? Déjelo acostado, no se cansó, ¿sí? Y si lo tomo de la otra palabra, un chiste malo, eh, nadie puede sentir lo que siente la persona que está viendo el duelo. Yo puedo más o menos pensar en cómo es, pero solo el que lo vive es el que realmente está experimentando el dolor, el sufrimiento, el vacío. Solo esa persona y el único que puede entender es el Espíritu Santo. Por eso cada vez que he tenido que acercarme a algún hermano de la iglesia, lo que digo es, Señor, revélame tu palabra. Porque es cuando exponemos tu palabra que encontramos en ella consuelo. Es cuando exponemos tu palabra que nuestros conceptos equivocados son corregidos. Así como tú corregiste los conceptos equivocados que tenían esos dos discípulos, que veían a Jesús sencillamente como un varón profeta, y les explicó en la palabra, a partir de la palabra, que Jesús no era varón profeta, era el Mesías, y que este Mesías necesitaba morir, necesitaba ir a la cruz, que esto tenía que pasar por amor a nosotros. Y por eso, a veces si estamos mal, si estamos perdidos, es porque no hemos entendido la palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y por eso quiero invitarles para que digamos, Señor, cada día yo quiero ser un mejor expositor de tu palabra. Cada día, Señor, yo quiero ser alguien que no solo lee la palabra, sino la estudia, la profundiza, extracta de ella su sabor, porque yo sé que esa palabra que extraemos del Señor
Mire, es mejor que cualquier consejo de esos charlatanes motivacionales que lo único que dicen es frases de cajón, pero la única palabra que hace arder nuestro corazón, que nos transforma, es la palabra del Señor. Y por eso quiero invitarles para que le digamos, Señor, yo quiero ese nivel de tu palabra, ese nivel de revelación, ese nivel de comprensión, de exposición, porque ella es la única que trae esa transformación maravillosa. Así que quiero que le digas al Señor ahí en este momento, Señor, ayúdame a aprender de ti, úsame para exponer tu palabra. Úsame, Señor, para entenderla, para asimilarla y para enseñarla a otros, Señor. Así como tú usaste la palabra, Señor, para corregir el camino desviado de esos dos discípulos, Señor. Corrige a través de tu palabra mi propio camino para que yo también pueda ayudar y guiar a otras personas. Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos, instrumentos de transformación, instrumentos para, Señor, mostrar tu luz y tu verdad en un mundo de oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Ahora sí ya estamos, como dice el dermatólogo, pues entremos en materia o vayamos al grano. Pero estamos viendo un poco el tema de la hermenéutica. Y les decía que la hermenéutica son los principios que rigen mi estudio de la palabra del Señor. Y esa hermenéutica me parece que es fundamental porque se hace muy necesaria para nuestra vida, se hace muy necesaria para el entendimiento de la palabra. Y quiero compartir con ustedes una presentación para que nos ayude a entender. Entonces, básicamente la hermenéutica es el arte de interpretar la palabra de Dios. ¿Y por qué es necesaria? ¿Por qué es importante? ¿No? Ahora, de la hermenéutica se desprende una palabra que se llama la exégesis, ¿ok? De lo que Jesús hablaba de hermeneu, que significa eso, exponer, ¿no? Y básicamente la exégesis es la aplicación de esos principios. Entonces, la hermenéutica son los principios para estudiar y la exégesis tiene que ver con la práctica. Entonces, básicamente la exégesis es un método ordenado y consistente para estudiar la palabra, al fin de que podamos aplicar lo que significa en nosotros mismos y en los demás. Ahora, el método que vamos a usar es, debemos entender que hay como dos maneras de acercarnos a la Biblia. Una es acercarme a la Biblia deductivamente. ¿Qué es eso? Es sencillamente mirar lo que yo ya sé. Entonces, sencillamente decir, bueno, eso ya yo lo sabía. Entonces, ese es como el deductivo. Pero el inductivo tiene que decir con ese descubrir, Señor, entender aquello que no sé, aquello que no he visto, empezar a tener ese tiempo para explorar y para aprovecharlo. Entonces, el procedimiento, entonces, en primer lugar, vamos a mirar lo que se llama el contexto histórico. ¿Por qué es importante entender el contexto histórico? Porque eso nos va a ayudar a entender primero quién escribió el libro. Bueno, ¿cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿No? ¿Para quiénes se escribió? ¿Cuál es la ubicación del autor y de los lectores? ¿Qué factores, no, culturales, políticos, religiosos, arquitectónicos, etcétera, son importantes en este pasaje? Entonces, cuando uno va a hacer un estudio de la palabra, lo primero es que si puede revisar ese contexto histórico, ¿no? Primero del autor, quién fue. Nosotros hemos tomado como referencia, les dije que el trabajo que tenemos acá es que aquí conmigo van a ver la teoría, pero usted va a practicar esto que está aprendiendo conmigo, lo va a hacer en un pasaje que es Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. Entonces, lo primero y la primera tarea con la cual arrancamos, recuerde que esta es nuestra segunda clase oficial, la tarea es buscar quién es el autor de Lucas, obviamente Lucas, pero la pregunta es, bueno, ¿qué podemos saber de él? ¿Cuándo lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál es el enfoque del Evangelio de Lucas? Esto es muy importante, así que por favor quiero que hagan esa tareita. Dentro de 8 días me comparte qué han encontrado de Lucas, pero lo primero que van a mirar es ese contexto histórico. Ahora, ¿por qué es importante tener claro el contexto histórico de un libro? Porque me ayuda también a entender el propósito. A veces nosotros podemos leer libros, pero como que no entendemos el factor cultural, no entendemos un poquitico la idiosincrasia y la razón de ser de ese libro. Y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Todos conocemos el libro de Jonás, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos leído el libro de Jonás. Por favor, yo creo que todos lo tenemos claro. Yo te pregunto, si pudiera hacerle una pregunta, ¿cuál es el problema de Jonás? ¿No? ¿Cuál es la dificultad de Jonás? A ver, ¿quién quiere compartir conmigo? ¿Cuál sería el problema de Jonás? ¿Cuál sería lo que usted piensa sería el pecado de Jonás o el gran problema que él tenía? ¿Cuál sería? La desobediencia.
Bueno, la primera cosa que uno pensaría es que Jonás era desobediente, ¿no? Entonces el gran problema que él tenía era la desobediencia y es lo que el Señor trata en el libro. Entonces generalmente cuando enseñamos Jonás lo enseñamos como un libro de desobediencia, un libro en el cual el Señor toca nuestra desobediencia para llamar nuestra atención, ¿ok? Entonces eso es una manera de pensar. Ok, ¿quién me da otra? ¿Cuál es el otro problema de Jonás? Yo creo que el carácter. El carácter, ¿no? Una persona así como, como rebelde, ¿no? Como Yo terca. hago lo que quiera, sí. Como que yo hago lo que quiera, a mí nadie me dice que tengo que hacer, ok. Pastor, también como incrédulo, porque Incrédulo, él le reclamaba a Dios que ese pueblo no se iba a arrepentir, que era como en vano de que él fuera a predicarles, pero él vio como que para que qué voy a perder el tiempo, ¿no? miedo. Como que eso no tiene sentido. Ok, ¿quién da más? Pastor, yo diría que resentimiento y como odio a su población vecina. Claro, sí, también. ¿Qué más? Miedo Miedo, pastor. Miedo. ¿Miedo a qué? a lo desconocido, porque él no sabía a qué se iba a A enfrentar. enfrentar. Ok, ¿quién más da más? ¿Quién da más? Pastor, tal vez egoísmo con las personas de Nínive. Ok. Bueno, Pastor, orgullo. muy bien, entonces vamos para allá. Yo sé que algunos ya me hacen esa trampa porque han estado conmigo en algunas conferencias. Entonces, listo, ya suficiente con lo que me han dicho, excelente. Yo le digo que el problema más grande de Jonás es su orgullo. Ese es el problema más grande. Y usted dirá, ¿por qué? Hay que mirar el contexto cultural, social y político. Resulta que hasta el día de hoy, o en esa época, una de las cosas que más han luchado los judíos es con el orgullo, de sentirse la nación exclusiva, la nación preferida por Dios. Jonás no quiere predicar en Nínive, no porque no crea que se van a convertir. Es más, él lo que estaba preocupado es que justamente se fueran a convertir. Por eso se pone bravo. ¿Por qué se pone furioso Jonás? Porque se convierten. Porque él dijo, Señor, si ves, yo por eso no quería predicar, porque justo ahí se convierten estos desgraciados. Recuerden que uno de los, el tema de básicamente de Jonás es que los judíos tienen un odio hacia la gente que no es de su tierra. Recuerdo aún cuando vino el cristianismo. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que ellos no aceptaban que alguien que no fuera judío fuera cristiano. ¿Recuerdan esos judaizantes? Que ellos querían que ellos tenían que volverse judíos porque ellos creían que la salvación solo era a partir del pueblo judío, si no era a través de ellos, nadie podía ser salvo, nadie podía alcanzar la salvación o la gracia de Dios. Y por eso tú ves aquí a un problema de orgullo, es un problema de altivez, de sentirse ellos los exclusivos, los únicos, los que son el centro de atención, los que son dignos de la salvación. Y por eso él se va, no porque quiera sencillamente desobedecer a Dios, se va es como diciéndole, ay Señor, qué pena es que estoy tan lejos para ir, discúlpeme, pero es eso. Por eso el Señor trata con Jonás y casi que lo obliga a ir. Y mire cómo es la predicación de Jonás, una predicación simple. Lo único que les dice es, dentro de 3 días, Nínive va a ser destruida. Es una predicación totalmente muy pasiva, muy básica. Ahora, ¿qué hace Jonás después de que predica? Se sienta a esperar el juicio de Dios. O sea, cuando Jonás se entera que el Señor va a destruir a Nínive, ¿qué hace Jonás? Se alegra. Pero cuando el Señor le dice que va y predique para que arrepientan, se entristece. Y él dijo, no, Señor, si la vas a destruir, destrúyela. No cambies nada. No, pero voy a predicarle. No, ¿cómo le voy a predicar? Déjelos así. O sea, yo quiero es que se fulminen, que se maten, que ellos merecen la muerte. Recuerden que quién era básicamente Nínive, era la capital del imperio asirio, los que habían destruido el rey del norte, o sea, eran los enemigos, los que tenían el poder, el control, así que él esperaba era que los destruyera, Señor, qué bueno, que acabes con ellos, que los mates a todos, oye, me alegra, Señor, oye, Padre Celestial, ilumínalos y no elimínalos, Señor, te los llevas o te los mandamos. Y por eso lo que él hace es alejarse. Y dice la Biblia que cuando él termine de predicar, se siente a esperar que el Señor los destruya, porque él sabía que en 3 días iba a ser destruido. Y resulta que no los destruye y Jonás se pone furioso. Mire, Jonás es el único libro que no tiene final, porque Jonás termina con una pregunta. Y entonces el Señor, básicamente como Jonás está furioso, dice la Biblia que hacen nacer una calabacera. Y esta calabacera le trae sombra a Jonás y él estaba feliz porque él sentía que esa calabacera, ay, le daba vida, le daba aire, no, espectacular.
Y en la noche, mientras dormía, el Señor le mata la calabacera. Y al otro día Jonás está bravo diciendo, Señor, pero ¿por qué me mataste la calabacera? ¿Por qué lo hiciste, Señor? Pero ¿cómo es posible si ella me daba sombra? Si era importante para mí. Y es ahí donde Dios habla con Jonás y le dice, ¿tú tienes pesar de una calabacera que no sembraste, que no hiciste nada para que naciera? ¿Y no tienes pesar de miles de personas que no saben diferenciar entre la derecha y la izquierda? Y así termina con una pregunta. Y por eso el tema es, y tú dirías, ¿y qué pasó? ¿Y qué dijo Jonás? Dijo, sí, Señor, tienes razón. No, cuando un libro no tiene respuesta, es porque la respuesta la pones tú. Por eso Jonás es un libro profético. Más que por la historia, es por el mensaje de Dios. Y el Señor le está hablando al pueblo judío, le está diciendo, ustedes se creen los únicos. Ustedes se creen los exclusivos. Ustedes han decidido a quienes yo tengo que matar y a quienes tengo que salvar. Y entre los que tengo que matar es todos los que no son ustedes, pero todos ustedes supuestamente se creen merecedores de la gracia. Y el Señor lo que le está diciendo es haciendo cambiar la perspectiva, Jonás, y por eso es un libro profético, porque el Señor está hablando al pueblo de Israel, por su orgullo, por su altivez, porque creerse en el centro del mundo, y le está diciendo, ustedes no son el centro del mundo. Y yo creo que es una palabra, entonces ahora sí que tiene relevancia para nosotros, porque nosotros también tenemos un problema de orgullo. Por ejemplo, en Colombia, siempre creímos que para que un tratado de paz y eso es lo que merecen es la muerte. Este es un problema de orgullo, porque creemos que los buenos somos nosotros. Pero, ¿y qué si pensamos con el corazón del Señor? Y a veces nosotros estamos en un mundo que estigmatiza. Entonces, uno ve a otras naciones que estigmatizan solo porque somos latinoamericanos. Si uno va a Europa, uno se siente rechazado, o Estados Unidos, otro país. Y lo mismo pasa aún en nuestra nación. Nosotros tenemos aquí un montón de inmigrantes venezolanos y hay mucho colombiano que los estigmatiza también. En estos días el presidente sacó una ley para darles cobertura y darles protección y que puedan acceder a la educación, que puedan acceder a salud como cualquier colombiano. Y más de uno, ¿pero por qué les tienen que dar a ellos? Oye, por Dios, por favor. ¿No hay dentro de nuestro corazón también un orgullo? ¿No hay en nuestro corazón una altivez? Porque a veces nos sentimos diferentes, especiales, nos sentimos que sí somos merecedores, que los demás no somos merecedores, no son merecedores. Mire, la única diferencia entre tú y yo que estamos aquí estudiando la palabra de Dios, que estamos recibiendo la verdad de Dios, la única diferencia con alguien que está ahorita aguantando hambre y pasando necesidad, la única diferencia es la misericordia de Dios, que te dio el regalo de nacer en una familia donde tuviste alimento, donde has tenido un trabajo, donde has conocido a Dios, donde estás ahora viviendo una vida espiritual. Es solo la misericordia. Hace unos meses estábamos entregando unos zapatos a los inmigrantes venezolanos y me da un dolor ver madres con niños de brazos, niños caminando con sus zapitos roticos. Vi un muchacho que llegó ahí a donde estábamos y se tiró al piso. Había caminado muchos kilómetros totalmente descalzo. Sus pies estaban vueltos nada. Cuando le dijimos que le regalábamos zapatos, no tenía ni palabras para hablar y empezó a llorar. ¿Sabes? Uno a veces solo piensa en uno mismo y a veces nos quejamos y le reclamamos, Señor, ¿y por qué no me das un mejor auto? ¿Por qué no me das una mejor casa? Y somos indolentes frente al mundo que está necesitado, que está viviendo situaciones de desgracia, de tristeza. Y más de uno lo único que está orando, y Señor, ¿a qué horas te llevas a Maduro? ¿A qué horas te llevas a aquello? Y siempre pensamos de esa manera tan despectiva, con ese orgullo espiritual, con ese orgullo de sentirme o creerme superior. Y eso pasa aún en las diferentes religiones. ¿Cuántas veces una persona de tal religión o grupo religioso se cree superior o mejor a los demás? Y yo te digo algo, se nos olvida tener el corazón del Señor, que Dios es un Dios de compasión, que ve la humanidad y siente compasión de ella, porque son como ovejas que no tienen pastor. Entonces mire que el mensaje de Jonás es mucho más profundo que una simple desobediencia. Es más profundo que un simple llamado a atención a un siervo que no quiere obedecer. Es más profundo. ¿Y cómo yo entiendo ese mensaje? Cuando entiendo un poco el tema político, cuando entiendo que era Nínive para ellos y el odio profundo que había hacia Nínive y el rechazo, y que lo que buscaba justamente Jonás era eso, que el Señor hiciera efectiva eso que había prometido, que era destruirlos. Eso era. Y por eso él estaba furioso, Señor, porque no los destruiste al final. Y yo tenía el temor de Jonás era que se convirtieran y ese
terminó siendo su realidad, porque ese pueblo se arrepiente. Y tal vez una lección también al pueblo de Israel, porque a veces hay más fe, hay más devoción, hay más arrepentimiento en la gente que no es pueblo de Dios que en el pueblo de Dios. A veces los que están afuera están más dispuestos a aceptar sus pecados, a reconocer sus culpas. Dice la Biblia que del más pequeño hasta el rey reconocieron su pecado y se humillaron delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo reconocimos nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo vinimos delante de Dios a confesar y decir, Señor, perdóname? A veces creemos que el tema del perdón es para el asesino, para el ladrón, para el, no sé, el violador, el tipo terrible. Es el que necesita arrepentirse. Y el Señor está diciendo no, todos necesitamos el arrepentimiento. Todos necesitamos venir al Señor. Todos necesitamos decirle, Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor. Entonces mira cómo es importante no solo conocer a Jonás, sino conocer el contexto social, político de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Y que hasta el día de hoy el pueblo de Israel ha luchado con ese orgullo, con ese sentimiento de superioridad, de creerme superior a los demás, de creerme mejor que los demás, creerme más merecedor de la gracia que los demás. Entonces ven, ese es parte del problema que cuando uno ahonda en este estudio de la palabra, pues puede encontrar muchos más matices que esas observaciones superficiales. Ahora, otro elemento que uno puede mirar, entonces, no solamente es el contexto histórico, sino también el contexto de la escritura. Y aquí es el segundo punto que yo quiero que ustedes hagan con el pasaje de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, es que lean el capítulo anterior y el capítulo posterior. O sea, que ya vimos el contexto histórico, que es el primer punto, pero segundo, el contexto del mismo texto, el contexto escritural. Entonces, miremos, bueno, ¿en qué es el capítulo anterior? ¿Qué es el capítulo después? Es más, ¿en qué parte está en el libro? ¿Está empezando? ¿Está en la mitad? ¿Está al final? Así que si tú puedes leer un poco más amplio, pues mejor, para entender cómo, bueno, en qué proceso está de la escritura o del libro, del pasaje que estoy estudiando. Entonces, por eso es importante que miremos primero el contexto histórico, pero segundo el contexto escritural, ¿ok? Entonces, ya cuando tengo eso claro, ahora voy a hacer 4 pasos fundamentales. Y para eso yo quiero compartirles aquí. Yo sé que eso está en el material, pero permítame compartirlo con ustedes. Por favor, si alguien no tiene el material, les voy a dar el WhatsApp para que por favor usted escriba y lo pida. Lo estamos enviando por WhatsApp para que usted lo tenga. Así que si alguien en este momento no tiene el material, ya lo debería tener. Y recuerda que todos debemos estar trabajando en el texto de Lucas 5 del 1 al 11. ¿Ok? Porque al final esa es una nota. Una nota es que usted pueda recibir el material. Presentar un trabajo acerca de ese pasaje. Entonces, vamos a estudiar un pasaje y vamos a hacer 4 pasos básicos. El primero es vea, el segundo aprenda, el tercero vincule y el cuarto viva. ¿Ok? Entonces, vea, aprenda, vincule y viva. ¿Ok? Vea, aprenda, vincule y viva. Son las 3 cosas fundamentales en este proceso, ¿ok? Vea, aprenda, vincule y viva. 4 pasos. Ahora, ¿qué es vea? Vea sencillamente es algo que llamamos ¿qué dice el texto? O sea, vamos a ver la observación. La segunda, aprenda, es qué significa el texto. Y esto es lo que tiene que ver con la interpretación. La tercera, vincule, que es el paso de cómo se relaciona el texto. Y ese punto se llama la correlación. Y por último, viva, que tiene que ver cómo se aplica o la aplicación, ¿ok? Entonces, usted puede decírmelo entre vea, aprenda, vincule o viva, o lo puede decir de la manera técnica. La manera técnica de decirlo es observación, interpretación, correlación y aplicación. Entonces, repita conmigo, vamos a hablarlo de lo técnico para que usted lo tenga más claro. Entonces, la primera es observación, segundo, interpretación, tercero, correlación y cuarto, aplicación. 4 pasos para estudiar un pasaje. ¿Ok? Entonces, primero, repítalo conmigo, observación, segundo, interpretación, tercero, correlación y cuarto, aplicación. ¿Ok? Primero, observación, segundo, interpretación, tercero, correlación y cuarto, aplicación. Las 4 cosas son fundamentales, porque si usted no tiene una buena observación, no va a tener una buena interpretación. Y si no tuvo una buena interpretación, pues no va a tener ninguna correlación. Y si no va a tener ninguna correlación, pues no va a tener ninguna aplicación. Y en ese orden tú tienes que hacerlo.
Tú no puedes llegar a un texto interpretándolo, porque si tú lo llegas interpretando, quiere decir que no lo has observado. Y si no lo has observado, entonces tu interpretación tal vez no sea la correcta. Por eso es importante, el primero, la observación, es la fundamental, es la que vamos a ver hoy. Dentro de 8 días vamos a ver interpretación y en 15 días vamos a ver correlación y aplicación, ¿ok? Las dos finales. Entonces, la primera que vamos a arrancar es la observación. Yo les decía que la Biblia tengo que mirarla en los dos horizontes, ¿recuerdan? Y es lo que vemos. Cuando les dije, ¿qué dice el texto? Eso es el punto de la observación. ¿Qué significado tuvo el texto? Pues es la parte de la interpretación, ¿no? Donde tengo que aprender. Y por eso, después, ¿qué tiene? Ahí va también el proceso de la correlación. Y por último, la aplicación a mi vida, a mi familia. Entonces, ahí vemos otra vez los cuatro pasos de otra manera o escritos de otra forma. Entonces, ahora vamos a arrancar con el primero, que tiene que ver con la observación o lo que hemos llamado VEA. Y este es el rol de un detective, es igualito a un detective. Ahora, ¿cuál es la tarea de un detective? ¿Cómo llega un detective a la escena? ¿Cómo llega un detective? Llega observándolo todo, ¿ok? Y siempre están mirando los detalles. Es más, mira hasta las huellas, mira hasta este cabello que está aquí, mira lo mínimo, ¿no? Este pedacito de tela, oye, hasta eso, por favor, nadie le puede tocar la escena porque eso tiene que ver un detective. Él se queda en los pequeños detalles. Cada cosa no la pasa por alto. Por eso yo le decía que cuando uno lee la Biblia así tan rápido, pues va a pasar muchos detalles. Por eso yo prefiero que usted lea un pasaje y esa que es básicamente como una síncopa, un lugar, por así decirlo, un texto con el sentido completo. Y es ahí donde, perdón, una perícopa, una síncopa, una perícopa que es la unidad con sentido completo, pero tú tomes un texto y puedas extractar de él toda su enseñanza, que puedas ver los detalles. Recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando la palabra y claro, yo era los que tomaba muchos versículos para hacer un sermón y leía toda la Biblia para hacer un sermón, casi que de Génesis a Apocalipsis. Y recuerdo que llegué a una clase y era mi profesor de evangelios y él tomó el evangelio de Romanos y leyó el primer versículo. Y el primer versículo de Romanos dice, principio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un versículo que más de uno pasaría de largo y leería ya el segundo. Pero él solo se quedó en ese, hizo una exposición de ese versículo. ¡Wow! Del contexto histórico, del contexto de cada palabra, lo que significaba, la importancia que tenía para el evangelio mismo. Oye, duró 2 horas y no pudo terminar. Y la próxima clase terminó lo que significaba ese versículo, uno solo. Y 2 horas de una clase supremamente entretenida, profunda, maravillosa, que todos queríamos aprender más y saber más. 2 horas de un versículo que no tiene muchas palabras. Y desde ahí algo me rompió a mí. Yo dije, Señor, yo a veces he leído tan rápido que no he notado toda la riqueza de tu palabra. Y por eso es importante tener una buena observación, porque cuando yo no observo bien, no voy a interpretar bien. Y por eso tengo que leer bien. Yo les invito a que, por favor, lean ese texto de Lucas 5, del 1 al 11. Lo lean por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es más, después léanlo en otras versiones, léanlo en la NBI, en la NTV, en la Dios habla hoy, en la Biblia de las Américas, bueno, la versión que tú quieras, ¿ok? Léalo en muchas versiones. Es más, si sabes otro idioma, pues léalo en inglés también si lo quieres, pero toma las diferentes traducciones. Yo les decía que todas las traducciones tienen una filosofía, pero también todas las traducciones tienen una limitación. Entonces, hay traducciones que son de tipo textual, que tratan de traducir las palabras textualmente. Ahora, esas traducciones se encargan de la parte textual, pero a veces son limitadas en la parte de la comprensión, porque a ellos no les importa si tú entendiste perfectamente la palabra, sino si fue la que era correcta. Entonces, usan la palabra precisa, no importa si es la más o menos entendida. Entonces, esas versiones son, por ejemplo, Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual. Entonces ellas están muy pegadas al tema original. Hay otras versiones que llaman interpretadas. Ellas lo que buscan es que entendamos lo que significa. Y no son cualquier persona que han hecho esa tarea. Entonces toman la palabra y tratan de ponerlo en algo que nosotros entendamos. Y esas versiones son como la NBI, la NTV, la Dios habla hoy. Y como te digo, cada una está ahí en su contexto y cada una tiene ese principio de ayudarnos a entender. Y por eso uno puede combinar y uno puede... Ahora, lo ideal, yo les dije, es estudiar en griego, es en hebreo. Eso sería lo ideal.
y por eso en este año vamos a empezar con un seminario también de un mes cortico sobre introducción al griego. Entonces, así que para el segundo semestre, durante este semestre van a tener 2 materias conmigo, pero para el segundo semestre van a tener esa conmigo que tiene que ver con eso, con hacer un estudio de griego, un idioma original, y es para ayudarles también en la interpretación de la palabra y en el estudio, en la profundización de la palabra del Señor. Amén. Así que no se lo pierdan, el curso de griego o introducción al griego bíblico. Entonces, aquí es la tarea de un detective. Ahora, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo quiero invitarle que si puede abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Perdón, el Evangelio no, en el libro de Hechos, por favor. Yo sé, lo escribió Lucas, pero es el libro de Hechos, el capítulo 4, del verso 32 en adelante, ¿ok? Hechos, capítulo 4, verso 32 en adelante. Dice la palabra del Señor, Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire, si yo les pregunto de qué trata el texto, entonces nos vamos a hablar de, esta es una iglesia iniciado y es una iglesia muy generosa, una iglesia donde todos estaban unánimes, donde todas las cosas las tenían en común, una iglesia donde básicamente entre ellos, y me llama la atención verso 34, dice, no había ningún necesitado. Sí, dice, porque todos los que poseían casas o heredades las vendían y traían el precio y lo vendían y lo ponían a los pies de los discípulos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Uno dice, oye, maravilloso, ¿no? ¡Qué unidad! ¡Qué generosidad! ¡Qué fraternidad! No, qué belleza, ¿no? Porque hoy estamos en un mundo tan egoísta que el que más puede, más bien antes le quita a los demás, porque primero soy yo, segundo yo, primero, y siempre pensamos sencillamente nuestras necesidades. Pero vemos aquí una iglesia generosa, ¿no? Una iglesia colaboradora. Ahora, después nos menciona la historia de una persona que se llamó José, o que se llamaba José, que le pusieron por su nombre Bernabé, es el de los que tenía muchos nombres, pero bueno, le pusieron Bernabé. Y dice la Biblia que él tenía una heredad y que como tenía una heredad, la vendió y la trajo y la puso a los pies de los discípulos. Yo sé que todos cuando leemos ese texto pensamos en que lo que está haciendo Bernabé es un acto ¿de qué? De generosidad. Uno diría, mira, este es un ejemplo, así es que se hace. Gracias, Bernabé, tú eres un ejemplo. Mire, Bernabé tenía una heredad y este Bernabé, hijo de Dios, temeroso del Señor, trae esa heredad y la pone. No, démosle un aplauso a Bernabé, Dios le bendiga, el hermano Bernabé, sigan el ejemplo de este hermano, gloria al Señor. Predicación muy bonita, pero pasaste por alto muchos detalles. Y si yo les dijera que el acto de Bernabé no es un acto de generosidad, no es un acto de, por así decirlo, de gallardía, desprendimiento. Si el acto de Bernabé es un acto de arrepentimiento. Lo que está haciendo aquí Bernabé es una reconciliación con Dios y con su llamado. Y usted diría, ¿por qué, pastor? ¿Dónde encontró eso? ¿Dónde dice eso? En un detalle. Por eso es que es importante ser, ¿qué? Observadores de detalles. Porque nosotros por leer tan rápido, no leímos un pequeño detallito que está ahí en el versículo 36. Dice que entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué? Bernabé, que traducido es hijo de consolación, pero después de eso, ¿qué dice? Levita. ¡Wow! Levita. ¿Y qué dice la Biblia a los levitas? Esa palabra no está ahí por casualidad. ¿Qué era un levita? Era alguien que estaba al servicio del Señor.
¿Y cuál era la ley del Señor para los levitas? Si tú vas a Números 18, verso 20, dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Le está diciendo a Aarón, que era el sumo sacerdote de esa familia sacerdotal de Leví, de la tribu. Le dice, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dice el verso 9, por lo cual Leví, dice Deuteronomio 19, no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová Dios le dijo. Entonces yo pregunto, ¿qué está haciendo Bernabé? Está arrepintiéndose diciendo, mira, yo soy un levita, solo que soy un levita apartado. Soy un levita que había dejado su oficio. Si él tenía una heredad, ¿qué significaba? Que había dejado su oficio sacerdotal, que había dejado su servicio en el templo y se había dedicado a los negocios. Se había dedicado a cultivar la tierra. Él dijo, no, esto de la iglesia y del sacerdocio y de ese trabajo en el templo, pues no es para mí. Entonces, ¿se había dedicado a qué? A las labores de la agricultura, me imagino, o no sé, no sé qué tenía en esa heredad. Pero recuerda, un levita no podía tener heredad. Yo sé que esto nos va a enseñar mucho. Así que lo que está haciendo Leví es que, diciéndoles, mira, cuando yo nací, el Señor me puso en una tribu que supuestamente estaba dedicada y consagrada al Señor, pero yo me había apartado de ese llamado. Así que estoy trayendo la heredad que tenía y estoy diciendo, Señor, quiero otra vez regresar a ti. Quiero poner mi vida a tu servicio. Por eso tú ves que a partir de ese momento, Bernabé empieza a ser un obrero de quién, del Señor. Él no regresa al oficio del templo o del sacerdocio, sino que pone su vida al servicio del Señor. Y recuerde que Bernabé fue un instrumento primero para traer al apóstol Pablo. Recuerde que Saulo nadie lo quería. Lo mandaron para Tarso, para su tierra, porque todo el mundo le tenía miedo. Así que, ¿quién es el que Dios usa para traer a Saulo y meterlo al ministerio? Y gracias a esa obra de Bernabé tenemos a un apóstol Pablo maravilloso. Bueno, es eso. Él ahora se convierte en un siervo de Dios para los propósitos de Dios. Y no solo eso, Bernabé también fue el primero misionero con Pablo, que fueron a predicar la palabra. Es más, después de que Pablo mismo se puso bravo por el tema de Juan Marcos, que no quiso nada con él porque los había dejado, otra vez Bernabé sale ahí y le dice, Pablo, así no son las cosas. Este muchacho merece otra oportunidad. Al final dice la Biblia que tuvieron una discusión muy pequeña y Bernabé se va con Juan Marcos. Y Pablo toma a Silas. Y dice la Biblia que más adelante, cuando uno ve las últimas cartas de Pablo, y cuando le escribe a Timoteo, le dice, mandadme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Entonces mira cómo la importancia de este que ahora se convierte en un apóstol del Señor, discípulo del Señor. Bueno, no tiene el título apóstol, pero sí en un instrumento de Dios de una manera increíble. Yo sé, todos admiramos a los apóstoles, a Pedro, a Juan, admiramos a Pablo, pero creo que uno de los grandes siervos de Dios de la iglesia primitiva es Bernabé, porque gracias a él tenemos a Pablo, gracias a él también tenemos a Juan Marcos, que Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos, que muy seguramente fue el que escribió las cartas de Pedro, porque Pedro no sabía leer ni escribir, entonces creo que fue el instrumento de Dios, pero también fue alguien que le ayudó a escribir las mismas cartas del apóstol Pablo. Fue un instrumento de Dios, tanto que el mismo apóstol Pablo al final lo reconoce diciendo, Bernabé tenía razón y yo necesito a Juan Marcos, él me es útil para el ministerio. Entonces, mira, es alguien que se había apartado, pero ahora está reconciliándose, está volviendo al servicio del Señor tiempo completo. Y dice, Señor, ahora yo quiero vivir para ti. Ya no quiero vivir más de los negocios, ya no quiero vivir más de esta vida alejada, sino quiero dedicar toda mi vida, dedicar todo lo que soy para tu causa, para tu obra, para tu evangelio. Y por eso me parece una carta. Pero mire cómo, si yo tengo una mala observación, voy a tener una mala interpretación. Por eso cuando yo miro los detalles, esa palabra levita, wow, esa ya me ayuda a entender lo que está pasando, porque si yo no entiendo lo que está pasando, pues puedo interpretar mal. Y yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces interpretamos mal una escena o una circunstancia y al final terminamos haciendo un uso indebido, ¿no? Y haciendo una crítica que no era la correcta. Por eso, qué importante tener una buena interpretación de la palabra, una buena observación, para que podamos tener una buena interpretación de ella. Ahora, entonces, en la observación vamos a aprender
que la observación debe responder por así decirlo, debe haber una pregunta clave. ¿Y cuál es la pregunta clave de la observación, no? La pregunta que uno se hace es, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo? Y por eso aquí es tan importante que miremos bien lo que está diciendo. Y por eso el propósito de la observación es que podamos entender o ver lo que ha sido escrito. Y por eso vamos a tener un proceso en el cual vamos a leer con atención tantas veces como sea posible. O sea, no es leer una ni dos, no, todas las veces y mirar los detalles. Es más, lea, escriba, subraye, mire, si puede colorear, si usted puede, mejor dicho, resaltar, todo lo que más pueda. Necesita decirle al Señor, Señor, yo quiero mirar los detalles. Subraye. Yo sé que si usted le da temor rayar la Biblia, por favor, tienes que mirar la mía. Todas están rayadas. Yo sé que mi Biblia viejita que rayaba, pues ya tristemente se me perdió alguien se la llevó, pero yo tenía ahí hasta sermones anotados en los bordes, yo de los que rayaba. Ahora pues rayo el computador, que es más fácil, entonces la paso aquí a digital y ahí sí nadie. Bueno, a veces me pasa es que como hace unos días se me dañó el disco duro, pero bueno, es el único peligro. Pero yo no tengo ningún temor y como digo, por mí, mis Biblias siempre estuvieron todas rayaditas, porque creo que esa es la Biblia, para uno subrayar, para mirar, para observar, para mirar los detalles. Eso, y si yo no entiendo una palabra, pues voy y la busco, la miro en el diccionario, miro, mejor dicho, en otras versiones para ver cómo lo puedo entender mejor. Ahora, entonces, lo primero es que vamos a mirar cuál es la naturaleza del texto. Entonces, ¿qué tipo de literatura es? Esto es importante porque yo les decía que no es lo mismo una lectura de un pasaje poético a una narración o una doctrina, una ley. O sea, cada una hay que revisar qué tipo de literatura es, ¿no? Ahora, lo segundo es cuál es el sentimiento, si es alegre, si es triste, si es serio, si es correctivo, si es de alabanza, si es de adoración. Todas esas cosas yo tengo que observarlas con detenimiento, ¿no? ¿Qué tipo de literatura es? Por ejemplo, Lucas capítulo 5, del 1 al 11, ¿qué tipo de literatura es? Es narrativa. Entonces usted ahí en su trabajo va a poner ahí tipo de literatura narrativa. ¿Cuál es el ánimo? Ahí hay muchos sentimientos, ¿no? Hay sentimiento de cansancio, ¿no? Recuerde que Pedro estaba un poco, me imagino, cansado por el tema de había pescado toda la noche, frustración. Había también, dice que la gente quería oprimir al Señor, así que también había como mucha gente curiosa, ¿no? Como con el deseo de tener algo del Señor, algún milagro, alguna cosa, o sencillamente estar ahí para mirar qué es lo que le estaba enseñando. Pero ve uno muchos sentimientos aquí, ¿no? El asombro al final de Pedro cuando se cae sobre sus rodillas, ¿no? Todas esas cosas me parece que es importante. Ok, lo otro que vamos a hacer, lo segundo es, vamos a observar los hechos. Para observar los hechos es importante hacer preguntas claves. Mire, una buena manera de acercarme a la Biblia es a través de preguntas. No tenga temor de preguntarle a la Biblia. Yo creo que es lo mejor que tú puedes hacer preguntas. Y las preguntas claves son básicas, son 6 y estas yo creo que ustedes se las aprendan. La primera es quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. 6 preguntas básicas. Entonces repita conmigo, ¿quién? Segunda, ¿qué? Tercera, ¿cómo? Cuarta, ¿cuándo? Quinta, ¿dónde? Y sexta, ¿por qué? 6 preguntas. ¿Qué significa quién? ¿Quién? Estamos hablando de los personajes. ¿Cuáles son los personajes? ¿Quiénes son los personajes que aparecen? Los principales y los secundarios. Por ejemplo, en la historia de Jesús, ¿no? Con Pedro. ¿Quiénes son los personajes principales? Pues uno podría encontrar que Jesús y Pedro. Los secundarios, pues uno podría decir los otros discípulos que estaban ahí con Pedro, ¿no? Juan, Jacobo. ¿Y cuáles son los terciarios? Bueno, la multitud. Hay otras personas que aparecen ahí. Pero otra vez, ¿qué personajes aparecen ahí? Personajes principales y personajes secundarios. La segunda, el qué. El qué tiene que ver con los hechos. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Todos los verbos, ¿no? Aquí en donde están los verbos salen. Ahora, el cómo es la forma de los hechos. Entonces, por ejemplo, yo corría, pero ¿cómo? Corría apresuradamente, corría despacio, corría alegre, corría triste. Otra vez, ¿cómo corría? La forma. El cuándo tiene que ver el tiempo. Bueno, corrí ayer, corrí antier, corrí la semana pasada. Eso es importante, el cuándo. El otro es el dónde, el lugar. Bueno, corrí ayer, ¿dónde? Por el parque. Otra vez el lugar. ¿Por qué? Bueno, porque me estaban robando, no mentiras, pero me estaban persiguiendo. Bueno, el por qué, la razón. Y esto es importante. Entonces, estas 6 preguntas son fundamentales.
Primera, ¿quién? Segunda, ¿qué? La tercera, ¿cómo? La cuarta, ¿cuándo? Quinta, ¿dónde? Y sexta, ¿por qué? 6 preguntas que tú tienes que hacerle al texto. Tienes que descubrir los personajes, saber los hechos, observar la forma, tener en cuenta el tiempo, ubicar ese tiempo en un lugar y encontrar la razón o el propósito. Esto es muy, muy importante. Voy a hacer un ejercicio. Voy a ponerles un ejercicio que vamos a hacer en este momento. Voy a darles un texto y usted va a sacarle por lo menos 5 preguntas a este texto. 5 preguntas. Pero si puede más, mejor. Pero ¿qué pregunta le haría a este versículo? A este versículo. Dice Juan 7:1. Después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo, ¿ok? Si pueden tomarle una foto con el celular, si pueden buscarlo en su Biblia o si pueden anotarlo, pues háganlo, ¿ok? Entonces Juan 7:1 dice, después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Entonces, a este pasaje tú vas a hacerle unas preguntas. Se los voy a dejar ahí unos minuticos para que piense qué preguntas le harías a este versículo. Toma en cuenta las que yo le di, solo que agrégalas, ¿no? O sea, como era yo, extiende esas preguntas. Pero con base en las 6, haz por lo menos 5 o 4. Bueno, no sé cuántas preguntas tú puedes hacerle a este pasaje. Tómate unos minutos. ¿Qué preguntas le harías? Si tienes dónde escribir, anótalo. Acuérdate que tú eres investigador. Llegaste hasta este versículo. ¿Qué pregunta le harías al versículo? Entonces vas a entrevistar el versículo. Versículo, a ver, primera pregunta. Ok, segunda pregunta, tercera pregunta. Ahora, preguntas que este versículo responda, ¿no? No puedes hacer preguntas que no están en este versículo, no, las que este versículo responda. O si no, por lo menos que se intuyan. Porque, obvio, hay alguna pregunta que necesito leer el contexto. Pero por lo menos las otras, este versículo me las está respondiendo. Así que, damos minutos. Ok. Damos otro minuto. Damos unos segundos más para que pueda responder. Bueno, listo. Entonces, ok. Bueno, ¿quién me regala una pregunta? Una pregunta que le haría. ¿Por qué quería matarle? Uy, pero ya arrancaste. Empezamos con las primeras. Recuerda que la primera, ¿cuál es? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, ¿qué pregunta le haríamos con quién? Yo diría quién. ¿Quién? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? La 1, por favor. Porque... ¿Qué personajes estaban en la historia? Bueno, pero es que entonces me colocas muy, muy grande, ¿no? Muy grande. Hagamos una pregunta más puntual. ¿Quién quería matarle? Que es la primera. No. ¿Quién caminaba por Judea? Bueno, puede ser esa. O la otra que sería mejor es ¿de quién se habla? ¿De quién se está hablando? Ok, muy bien. Entonces, primera pregunta, muy bien. ¿De quién se está hablando? De Jesús. Segunda pregunta. ¿Quién habla, pastor? ¿Quién habla? Ya ahorita se las muestro todas, ¿ok? Pero ¿de quién? ¿De quién se está hablando? ¿De quién se habla? ¿Quién es el protagonista en la historia? De Jesús. Hablando de Jesús, muy bien. Ok. Muy bien. ¿Quién habla? ¿Quién lo dice? No. ¿Quién lo dice? No, porque ahí no me dice. Recuerde que esto ya, aquí no, Jesús no está diciendo nada. Están hablando algo que le está pasando a Jesús. Por eso. ¿Después de qué cosa?
No, ¿De pues, qué cosas? ¿De qué cosas? Porque dice después de estas cosas, ¿cuáles cosas? pero vamos, Después de qué cosas. bueno, vamos por orden. Hay que La mirar primera- bien el contexto. Sí, pero vamos despacio, vamos despacio. Entonces, primero, ¿quién se habla? La segunda, ¿qué estaba haciendo Jesús? Esa es la segunda pregunta. Andaba. Muy bien, ¿qué estaba haciendo Andando. Jesús? Andaba. Andaba. ¿Dónde andaba? Sería Andando. muy bien, la tercera pregunta sería ¿dónde andaba? En Galilea. En Galilea. Judea. Pero hay mencionados lugares. Dice Galilea y qué? No en Judea. Y aquí No en encontramos una Judea. cuarta pregunta. ¿Por qué no estaba en Judea? Porque los judíos Porque lo no quería andar allá. Muy Lo bien, querían matar. Porque no quería estar en Judea. muy bien, porque los querían matar. Y la otra pregunta sería ¿cuándo ocurrió esto, no? Entonces, mire, aquí les voy a soplar las preguntas, ¿cómo serían? Entonces, ¿de quién se habla? Ah, pero no les estoy compartiendo. Jesús. Perdón. No les De estoy Jesús. compartiendo. Listo, ya les voy a compartir, I'm sorry. Ok, vamos acá. Entonces acá, como estamos con el tiempo limitado, entonces vamos aquí. Ay, Dios. Espérenme unos segunditos que a veces es complicado. Ya, ahora sí. Primera pregunta, ¿de quién se habla? Respuesta, Jesús. La otra, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús. Andaba. Ese es Caminando el por verbo. Galilea. El verbo, Andando. eso, andaba. Muy bien. ¿Dónde andaba? Andando. En Galilea, En no Galilea. en Judea. En No en Galilea. En Galilea, no en Judea. Esa es la respuesta. No en Judea. ¿Por qué no estaba en Judea? Porque los judíos Los judíos lo querían matar. matarlo. Lo quería matar, intentaba matarlo. ¿Cuándo ocurrió esto? Dice el Después de lo texto, anterior. después de estas Ay, cosas. ¿De cuáles cosas? Ahí sí hay que leer los versículos anteriores. Miren ahí le hicimos básicamente 6 preguntas a ese texto. Mire, 6 preguntas. Un texto bien cortico. Y le hicimos 6 preguntas. Amén. Alguien está adorando. Amén. Gracias. Entonces, mire las 6 preguntas ahí completas. ¿Listo? 6 preguntas. ¿Ya las escribieron? Sí. Entonces, ¿de quién se hablaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde andaba? ¿Por qué no estaba en Judea? ¿Cuándo ocurrió eso? Y mira que ahí están las respuestas. Y las respuestas, perdón, están de ese mismo texto. De ahí tienen que salir las respuestas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, después de eso vamos a mirar, perdón, ¿cuáles son las palabras claves? Esto es importante. Entonces tú vas a tomar el texto y vas a mirar las palabras claves. Esto, como les digo, le van a hacer de tarea. Aquí yo le estoy dando la tarea. Ustedes van a tomar el texto de Lucas 5, del 1 al 11, y van a mirar cuáles son las palabras claves, ¿sí? Palabras, los sustantivos claves, cuáles son los verbos claves, los tiempos verbales en presente, pasado, futuro, cuáles palabras son repetidas, cuál es la que más se repite, en cuáles se enfatiza, identifica las palabras que usted quisiera estudiar más. Mire, esto es importante, palabras claves. Esto es, después de mirar las preguntas, pase a las palabras claves, porque estas son las que tú tienes que anotar, que son las que que saltan al texto y que de una otra manera te hablan y que te muestran. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Hay un pasaje de la palabra que está ahí en Mateo capítulo 6 del versículo 5 en adelante, dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. Dicen, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué? Dice, preocuparse por la ropa. Mire cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosechan, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos?
Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Yo quiero preguntarles, ¿cuáles son las palabras que se repiten? Hay una frase que se repite 3 veces. ¿Cuál es la frase que repite? No se preocupe. No se preocupen. Muy bien, excelente. No se preocupen. Y yo creo que ese es el llamado del Señor. 3 veces les dice que no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Ahora, así que si vamos a entender estas palabras, ok, recuerden que este video va a estar en YouTube, así que ustedes pueden después de tenerlo, verlo con calma para hacer la tarea. Así que no se preocupen. Otra vez les digo, no se preocupen. Pero si vamos a entender ese texto, necesitamos entender lo que el Señor quiere decirles. Yo les decía alguna vez que los judíos cuando quieren resaltar algo lo repiten. Cuando es importante lo repiten 2 veces. Pero cuando está algo repetido 3 veces, significa que es muy, pero muy importante. Al punto de que es urgente, al punto que es supremamente necesario. Así que el Señor les dice, mire, hay algo que deben tener claro. Es que ustedes no pueden preocuparse. Es más, el apóstol Pablo en Filipenses dice, por nada estéis afanosos, y lo da como una orden. Si hay algo claro que el Señor nos invita es a que no nos preocupemos. Y usted diría, pero pastor, ¿cómo no me va a preocupar si tú no sabes los problemas que estoy pasando? Si tú no sabes las circunstancias que estoy viviendo, es que tú no conoces lo que está pasando en mi casa, en mi familia. Pastor, usted no conoce lo que está pasando. Yo le dije, mira, el problema no es la preocupación, sino que la preocupación nos muestra 3 grandes problemas, porque aunque Jesús repite 3 veces la palabra, pero no se preocupen, nos da 3 enfoques diferentes. Y Él nos dice, lo que pasa es que cuando se preocupan, después de que nos compara, dice, miren las aves que no trabajan y cómo el Señor las cuida. Miren las flores que no cosen su ropa y cómo Dios las viste tan hermosas. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? El tema es que cuando yo me preocupo, estoy poniendo en evidencia el nivel de mi fe. Así que el problema no es el problema es ¿qué? Mi fe. Recuerden, cuando el Señor habló con sus discípulos que estaban en la barca, que estaban asustados porque iban a perecer por la tormenta, ¿qué les dijo el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? O sea, el problema no era la tormenta. El problema no es el COVID, el problema no es que no haya trabajo, el problema no es que estemos pasando como sociedad en un momento difícil. Ese no es el problema real es el tamaño de nuestra fe. Porque las dificultades, lo que está pasando, ponen en evidencia cómo está nuestra fe. Cuando yo no tengo una buena fe, voy a estar preocupado. Cuando mi fe está débil, voy a estar ahí a merced. Por eso el Señor todo el tiempo les decía, ustedes son oligopistos, o sea, hombres de poca fe. Y el Señor todo el tiempo les está denunciando eso. Tienen que crecer en su fe. Su fe tiene que ser un poco más grande, tiene que estar fortalecida. Entonces, el tema no es si tengo dinero o no tengo dinero. El tema no es lo que está pasando en el mundo. El problema es el tamaño de mi fe. Que no he podido llegar a creer al Señor. Por eso tengo que aprender a conocer al Señor. Mire, hay un versículo en la Biblia que todos conocemos, especialmente en la iglesia cuadrangular, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y aunque es una promesa hermosa y es una palabra cierta, uno también la puede entender de otra manera, y es que para muchas personas Jesucristo ha sido el mismo de ayer, en el sentido de que no han conocido más de Él, que el conocimiento de Dios ha sido también tan limitado, que lo que conocen del Señor es lo mismo que conocieron ayer y lo que conocen hoy. No han crecido en ese proceso de saber quién es el Señor. Y lo único que yo sé es 2 canciones, 3 versículos. Uno de ellos es que yo te ayudaré. Ese no está. El otro es no matarás. El otro es Jesús lloró. O sea, cosas así sencillas. Pero el Señor dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El gran problema es que mi fe crece cuando yo pongo mis ojos en Jesús, dice el autor y perfeccionador de la fe. Así que ese es el gran desafío, que nuestra fe tiene que crecer. Porque si mi fe es pequeña, voy a estar en un proceso de temor, en una vida sin sentido, de miedo, de angustia, que me voy a enfermar, que me voy a morir, que va a pasar esto. Pero cuando yo tengo claro en quién he creído, cuando yo tengo claro quién es mi Dios, no voy a tener temor de ningún problema.
No voy a tener temor de ninguna tempestad, no voy a tener temor de ninguna pandemia, porque el Señor es mi fuente, porque tengo claro la grandeza de mi Dios. Entonces, como yo no conozco a Dios, mire, yo no puedo confiar en lo que no conozco. Yo les digo algo, mire, si alguien ahí saliendo de tu casa pasa un señor desconocido y le pide que le prestes, no sé, ponle, a ver, $100, ¿sí? Que serían en plata colombiana 350,000 pesos. Y si la persona te dice, mire, yo mañana se los pago, un desconocido, ¿tú los prestarías $100? Yo creo que muy seguramente no. Así los tuvieras. Porque tú dices, ¿yo cómo le voy a prestar a ese señor que no sé quién es, sin saber si me va a pagar o no? Y yo creo que más de uno no lo haría. Es más, usted iría listo, le dice, bueno, está bien, no me prestes 100, préstame $50. Aún así tú dirías, yo tampoco le voy a prestar eso. De pronto le regalo una limosna, ¿ok? Por ayudarlo, pero yo no le prestaría porque no lo conozco. Ahora, pero si es tu papá, si es tu hermano, si es tu jefe que te da el salario y te dice, oye, mire, es que en este momento se me quedó la cartera, présteme $100 y yo ahorita en la empresa le pago. Usted con gusto le dice, claro, jefecito, ni más faltaba, tome, ahí está el dinero. Porque lo conoces, porque confías en él. Ese es el gran problema. ¿Cómo le puedo entregar mi vida al Señor si tú no lo conoces? Yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos conocen el mar? Levante la mano, ¿cuántos conocen el mar? ¿Seguro lo conocen? ¿Qué porcentaje del mar conocen? En comparación con el tamaño real, ¿no? Porque, ¿qué porcentaje? ¿Alcanza a ser el 1%? Porque usted dirá, sí, yo conozco el mar. ¿El mar de dónde? Por ejemplo, en Colombia, de Cartagena, de Santa Marta, de Barranquilla. ¿Y eso qué es la orilla? A duras penas te metiste unos metros ahí en el mar y eso es todo. ¿Y eso la orilla de dónde? De un pedacito. Mire, si tú quisieras tomarte una selfie con todo el mar, ni saldrías. Primero porque el mismo planeta, no, o sea, por ser círculo, no saldría todo. Y fuera de eso, tú no saldrías. Tocaría tomar la foto desde la luna y tú serías un megapíxel, que justamente en ese momento pasó un pájaro que iba volando y te tapó. O sea, por favor, conoces su profundidad, conoces su anchura, conoces por favor, todo lo que ocurre en los animales que están. Ni el hombre, con todos los estudios, ha podido conocer todo el mar. Ahora, si eso es el mar, que es una creación de Dios, del cual yo no conozco ni el 1%, yo creo que uno no conoce ni siquiera el 1% del mar. Ahora, ¿yo puedo decir de algo que no conozco ni el 1%, decir, ya conozco el mar? Claro que no. Si eso es el mar, que es una creación de Dios, imagínate a Dios que lo creó. Entonces, ¿crees que conoce a Dios por qué? ¿Porque conoces 2 versículos? ¿Porque conoces la iglesia? ¿Porque eres pastor? ¿Porque llevas 30 años predicando? ¿Ya conoces a Dios? ¿Ya conoces la palabra? Ya no necesitas estudiarla, ya no necesitas meditarla, ya no necesitas hacer un seminario bíblico, ya no necesitas hacer un instituto bíblico porque no, ya lo conoces. ¿En serio? ¿En serio lo conoces? Yo te digo algo, ni toda la vida bastaría conocerla, ni siquiera el mínimo %, ni toda nuestra vida, porque Dios es más grande de lo que tú y yo podamos conocer. Y por eso para conocerlo necesitamos la eternidad. Y yo creo que a veces nosotros decimos, ya conozco a Dios. ¿En serio conoces? Ya conozco la palabra. ¿En serio? Hay tanta profundidad, hay tanta riqueza. Mire, llevo leyendo la Biblia como en primer libro de lectura desde los 5 años y la leía todas las noches y me encantaba y la sigo leyendo toda mi vida y sigo encontrando y encontrando. Y todos los días, mira, hoy mismo el Señor me está hablando algo hermoso. Wow, estaba mirando algo de la vida de Abraham que me llamó la atención y me pareció tan bonito. Y va a ser más adelante pronto una palabra en la iglesia, pero otra vez, y todos los días estoy emocionado. Y entonces, cuando estaba ahí orando en mi devocional, tuve que venir a escribir algunas notas que el Señor estaba ahí hablando, porque la palabra de Dios sigue siendo ese deleite, esa delicia. Pero el gran problema es nuestra fe. ¿Y por qué nuestra fe es pequeña? Porque no conocemos a Dios. Porque es Él el que la perfecciona. Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Ahora, el segundo problema es, primero, nuestra fe. El segundo problema es la relación que tenemos con Dios. El Señor le dice, mira, los que no conocen a Dios se preocupan, pero los que conocen, dice, sabe que vuestro Padre. Mire, en la vida hay 3 personas que a uno le piden. A uno le pide el limosnero, el empleado, y le pide a uno el hijo. Y las 3 personas son distintas. O por ejemplo, la esposa, ¿no? Si tú ves a un limosnero, ¿cuánta limosna tú le darías, no?
Yo creo que uno le daría por ahí $5, $10 por mucho, eso ya sería. Tendría que mostrar una necesidad muy profunda para que tú le dieras más. Pero si tú le llegas, si tu esposa dice, mi amor, quiero ir al centro comercial a comprarme algo, y tú le sales con $5, con $10, por favor, peligra la vida del artista. Yo te digo que esa noche ya tienes que ir a buscar otro cuarto. Más si tú acabas de darle $10 a un extraño y le dice, bueno, mi amor, ya que $10 para el extraño fueron suficientes, para ti también. No, perdón, las relaciones son totalmente diferentes. Lo mismo es, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? El tema es que muchas veces la relación que tenemos con Dios es una relación de mendigo, pidiendo, ay Señor, me das una buena semanita. Ay Señor, ¿será que yo te pago y tú me bendices? Como haciendo negocio con Dios, es el socio. Pero el Señor nos invita a ser hijos de Él. Y dice la Biblia que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Y aquí es donde está la diferencia. Porque cuando tú te acercas a un extraño, a un mendigo, ese mendigo tiene que mostrar necesidad. Y hay muchas personas que se acercan así con Dios, ay Señor, ayúdame, porque es que estoy pasando, entonces tengo que mostrar la cara de tragedia, que es sufrimiento, y yo estoy sufriendo, y pobrecito yo, y tengo que mostrar sufrimiento, porque eso hace un mendigo, mostrar necesidad. Si tú ves a un mendigo bajándose un Ferrari, tú no le das plata, antes le pides. Así que para que un mendigo tú le des, tienes que mostrar necesidad. Tiene que mostrar que está sufriendo, que está enfermo, que no sé, algo le pasó, que tiene una condición terrible, para que te mueva el corazón. Ahora, si es un empleado, tienes que mostrar tu trabajo, ¿no? Entonces tiene que mostrar que trabajó, que hizo, que laboró, entonces ahí sí tú le pagas. Si no hace nada, pues tú no le pagas nada. Pero un hijo, ¿qué esperas de un hijo? Obediencia. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, porque la tarea de un hijo es obedecer. Un hijo obediente, su papá le dará aún lo que no le está pidiendo. Si un hijo aprovecha su estudio en la universidad, el papá se sacrificará, buscará cómo seguirle pagando. Porque mientras sea obediente, mientras lo haga quedar como mientras sea un buen hijo y deje quedar bien a su papá va a buscar darle lo mejor. Por eso si la relación con un mendigo es la necesidad, la relación como un empleado es la parte laboral, la relación con un hijo es la obediencia. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su voluntad. Porque la tarea de un padre es proveer, y la tarea de un hijo es obedecer. Y por eso el llamado de Dios a los hijos es a que sean obedientes. El apóstol Pedro decía, como hijos obedientes, esa es nuestra tarea. Que en la medida que vivamos en obediencia a Dios, Dios se encargará de dar la provisión. Y la tercera vez que el Señor repite, no se preocupen. Entonces la primera pone en evidencia nuestra fe, segunda pone en evidencia nuestra relación. Y la tercera es un consejo maravilloso. ¿Y cómo termina la tercera vez que dice, no se preocupen? Dice el verso 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El Señor nos invita que en vez de vivir en la preocupación, vivamos en la ocupación. Y vas a aprender algo. La preocupación resta y la ocupación suma. Entonces Dios no está diciendo, no se preocupen, entonces relajados, ni trabajen, ni hagan nada, porque usted no está preocupado. Entonces, preocupado no es ser un vago. Preocupado no es no hacer nada. Preocupado significa, una persona que no está preocupado es aquella que está ocupada. Porque ¿qué es preocupado? Algo que yo me estoy preocupando de algo que no me estoy ocupando. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Bucaramanga, en la ciudad donde yo vivo, es una ciudad donde se hace mucho zapato, mucho calzado. Es el mejor calzado, es un calzado de cuero maravilloso, tipo exportación, fabuloso. Y entonces imagínate que llega alguien y le dice, tienes que tener 100 pares de zapatos para el viernes. Y hoy es lunes. Pues la persona, si se preocupa, le va a restar. Porque ese tiempo de estar preocupado, lo único que vas a hacer es detenerlo. Ay, tengo que hacer 100 pares. ¿A qué hora voy a hacer 100 pares? Y estoy va a estar todo preocupado. Porque ahora, y entonces aquello. Pero, ¿qué pasa a una persona que no se preocupa? Es aquella que se ocupa. Dice, bueno, 100 pares para el viernes. Hago 20 hoy. Yo me ocupo en hacer 20 hoy. Es más, si logro hacer 25 mejor, porque así voy adelantando tarea. Y entonces lo que hace es ocuparse. Entonces, cada vez que está preocupado, está detenido, está afanado, está angustiado y está detenido. Pero aquel que se ocupa sabe que el Señor va a darle la fuerza, que hoy va a terminar esos 20. Es más, que con la ayuda de Dios no solamente va a ser 20, va a ser 30.
y que de pronto ya mañana va a ser 40, ya son 70 y en 3 días habrá terminado. Pero si estás solo preocupado, pues llega el viernes, llega por ejemplo el martes y sigo preocupado y el lunes no hizo nada porque estaba tan preocupado. Y entonces, claro, para el lunes tenía que hacer 100 y tenía que hacer 20 cada día. Ahora el martes, el lunes lo perdió y entonces ahora tiene que hacer, por favor, casi 30 cada día o 25 cada día para lograrlo. Y entonces, pero el martes también por estar tan preocupado no hizo nada. Y entonces el miércoles, mire cómo la preocupación te está restando. La preocupación te está deteniendo, la preocupación te está, por así decirlo, esclavizando. Así que el Señor, en vez de decirte, en vez de preocuparte, ocúpate. No te afanes por el mañana. No te preocupes por el mañana. Preocuparte es eso, es ocuparte por algo que no ha ocurrido, algo que no puedes cambiar, no puedes hacer. Más bien, ocúpate en cada día, en hacer tu tarea, en hacer la voluntad de Dios. Listo, que solo pudiste hacer 10, no pasa nada, pero ocúpate, no preocúpate, sino es ocúpate en hacer, porque la preocupación te resta, pero la ocupación te va sumando. Más bien ocúpate con excelencia, más bien ocúpate con disciplina, más bien en vez de preocuparte, empieza a desarrollar la tarea y vas a ver la gracia de Dios y la bendición de Dios. Entonces, 3 consejos de este pasaje. La primera es, revisa el nivel de tu fe. Segundo, revisa el nivel de tu relación. Y tercero, revisa tu ocupación. No dejes que la preocupación dañe tu fe, dañe tu relación con Dios y dañe tu ocupación. Que en vez de preocupación, tú tengas claro quién es Dios, que tu fe crezca. Segundo, que puedas saber que tú eres un hijo de Dios y cada día sé obediente a Dios. Y tercero, ocúpate en hacer la voluntad de Dios, que Dios se encargará de darte lo que tú necesitas. ¿Ok? Mira, no es un sermón ahorita bien como la ofrenda, sino es para que miremos hoy las frases que se repiten. Y esas frases que repiten son frases que nos van a ayudar a entender el texto, son frases que nos van a ayudar a mirar lo importante. ¿Ok? Entonces, tenemos un texto y el texto es Lucas capítulo 5 del verso 1 al 11. Y a ese texto van a hacerle este proceso. Van a ver el contexto histórico, primera parte. La segunda, van a leer el capítulo anterior, el capítulo posterior. Van a mirar en qué parte está en el libro de Lucas, si al principio, si en la mitad, si al final del ministerio de Jesús. Lo otro que van a mirar es, bueno, qué tipo de literatura es. Van a hacerle las preguntas, quiénes son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, cuáles son los hechos, qué pasó, y todas esas cosas, ¿ok? ¿Dónde? ¿Qué lugar ocurrió? ¿Qué lugares hay? Aquí menciona muchos lugares, los cuándos, las formas, los porqués. Ahí va a encontrar muchas razones, hermosas razones. Esas palabras de razón, subrayelas todas, por favor. Después va a hacer algo que se llama va a subrayar las palabras claves. ¿Ok? ¿Qué palabras son claves? ¿Cuáles son los verbos claves? ¿Cuáles palabras se repiten? ¿Cuáles palabras aquí está un énfasis especial? Y por último, y esta es la última tarea, va a ser un bosquejo. Ahora, ¿cómo se hace un bosquejo? Yo sé que muchas veces cuando pensamos en los bosquejos, pues pensamos que un bosquejo para predicar. Por favor, este no es para predicar, no es que usted va a hacer el sermón. Recuerde que el sermón es lo último. Aquí vamos a hacer como una estructura, como hacer un bosquejo para entenderlo. Entonces, yo sé que, no, esto no lo tengo en pantalla, se lo estoy diciendo así para que les quede clara la tarea. ¿Cómo es el bosquejo? Ese texto tiene un título, esos títulos no son inspirados. El título que le han puesto a ese texto, por lo menos la Reina Valera le puso el título de la pesca milagrosa. Creo que es el peor título. Yo no quiero que nadie me llegue entre 8 días con ese título. ¿Ok? Entonces, ahora los títulos deben ser cortos, o sea, deben ser máximo de 8 palabras. Máximo, no debe ser más de eso. Entonces vas a tomar un título general y después vas a subdividir el pasaje. Entonces, por ejemplo, del versículo 1 al, no sé, 3 o 4, el que tú quieras, tú dices aquí, porque todo se llama una perícopa. ¿Qué es perícopa? La unidad con sentido completo. Entonces vas a tomar el texto y vas a dividirlo en partes, como cuando uno tiene un cuento, inicio, nudo, desenlace. Pero aquí puede tener 3 partes o 4 partes. Entonces, usted dice, bueno, de aquí a aquí está hablando de esto. Entonces le da un título a ese pedacito. Después toma la otra parte y le dices, bueno, aquí está hablando de esto y le das otro título descriptivo. No es una predicación, es descriptivo. O sea, va a tratar de decir lo que dicen esos versículos en sus propias palabras. Entonces, lo divide en 2 o 3 partes. Después, entonces, va a hacer así como una estructura. Entonces, va a poner el título principal, que va a ir del 1 al 11. ¿Cuál sería el título que tú le das? No vayas a decirme la pesca milagrosa porque
Créame que ese texto no se trata de la pesca. Sí, yo sé, hay un milagro de la pesca, pero ese no es el centro. Ese no es lo más importante. Es lo primero que vamos a aprender. Entonces, dele un título a todo ese pasaje. Después vas a subdividir. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y todo debe tener coherencia para que el título principal como que tenga una coherencia con los otros títulos. ¿Ok? Entonces, los títulos no pueden tener más de 8 palabras. Y el texto lo puedes dividir en 3 partes o creo que máximo 4. No me dividas en más porque entonces queda muy chiquitico. O sea, más o menos que tenga coherencia, que tenga sentido. ¿Ok? Entonces vas a dividir ese pasaje en 3 o 4 partes. De pronto cae una quinta, pero creo que con 4 es suficiente. Divídalo ahí, que tenga como sentido. Tú organizas, bueno, ese texto se trata de esto, esto y esto. Y por favor, mire, hay una Biblia de estudio maravillosa que no tiene títulos. Pones la rayita para que tú le pongas el título. Recuerda que esos títulos que tiene la Reina Valera, algunos ayudan, otros no. Y cuando veamos y estudiamos este texto a profundidad, vas a ver que ese título, en vez de ayudar, creo que confunde, porque nos pone el centro en lo que no debería ser el centro. Entonces, por eso les invito a que lo estudiemos, a que lo analicemos. Entonces, esa va a ser la tarea, ¿ok? Yo sé que es mucha tarea, nos toca empezar desde ya. Recuerden que el día miércoles más tardar, voy a subir este video a YouTube para que usted pueda volverlo a revisar. Recuerde que por este mes va a estar ahí en YouTube, así que lo puede compartir también si quiere compartirlo a alguien. A cada parte le hacemos preguntas. Bueno, puede ser, a cada parte le pueden hacer las preguntas, sí, o a todo el texto en general, para que no les quede muy largo, porque no van a hacer muchísimas preguntas, pero no pasa nada. Igual busquen respuestas en el mismo texto, ¿ok? Entonces puede ser que le haga preguntas a cada porción, también eso les va a ayudar, o puede ser a nivel general, no pasa nada, cualquiera de las dos vale. Lo importante es que hagan preguntas válidas, preguntas que respondan. Tú no tienes que inventar respuestas. Si el pasaje no te da la respuesta, pues punto, ya, deja la pregunta hasta ahí. Pero la idea es que tú no inventas respuestas, sino que el pasaje mismo tiene que proveer las respuestas. Pastor, Ok, ¿alguna pregunta? pastor, una pregunta. Sí, dime. ¿Qué tanto nos aconseja? De pronto alguna que otra cosita buscarla en internet o no. ¿Qué tanto nos aconseja? Oye, en el internet lo que pasa es que no vayan a buscar ni comentarios ni sermones. Prohibido. Busquen referencias. Por ejemplo, un diccionario bíblico en internet. Busquen un uso y costumbres. Busquen más que todo diccionarios bíblicos para mirar el contexto, quién es el autor, dónde se escribió. O sea, por favor, no me busquen comentarios ni predicaciones, porque las predicaciones son lo que alguien, yo no sé si lo observó bien o no. Eso sea lo último que tú hagas sea escuchar otras predicaciones o otros comentarios. Por favor, haz tus propias predicaciones y créame que después vas a comentar y vas a ver que las tuyas serán mejores. Eso te lo aseguro. Después de que uno haga una buena exégesis, vas a ver que las tuyas son más profundas, más claras, más coherentes, más... Yo a veces escucho sermones que digo, uy, este no vio todo lo que decía ahí, Padre Celestial, pobrecito. Hay que me provoca decirle, venga, le ayudo. Pero porque cuando tú mismo haces el estudio, porque a veces uno escucha una predicación y ya te rayó la cabeza, ya solo tú ves lo que el predicador te dijo. Y es el problema de los comentarios, que ya de una vez nos afectan la manera del texto. Es mejor permitir que el Espíritu Santo sea el que me hable. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta? Pastor, yo quiero preguntar una cosa. En YouTube, ¿cómo encuentro el link? ¿Cómo lo encuentro en YouTube? Bueno, vas a ir en YouTube, se llama Obed Sanabria, ahí tengo un canal que se llama Obed Sanabria y se llama, perdóname, hermana Constancita, si quiere anota también el número del seminario, yo no lo tengo acá, a ver si lo tengo acá, a ver si lo regalo. El número del seminario para que escribas Es que yo escribí en uno que aparece allí, está mal y me dijeron que allí no era, pastor. Bueno, 313-481-4553. 313-481-4553. Ese es. 313. A mí me parece que allí fue donde yo escribí y me dijeron que no era. Ay, ¿en serio? Bueno. Ok, bueno, si no buscas en el canal, se llama Obed Sanabria. Jaime, ahí vas a ver mi foto o lo que sea. Claro que cuando hace algunos años estaba más flaquito. Obed Sanabria. Y vas a ver, el video se llama creo que se llama se llama SBC Querigma Hermenéutica clase 1 en vivo. ¿Listo?
SBC Querigma, Hermenéutica Clase 1 en vivo. Entonces, en ese canal, si te suscribes, ahí van a estar todos los videos. Este también se va a pasar para que lo tengas disponible. Entonces, durante este mes vamos a pasar todos los de las clases. Así que todas las clases van a pasar. Es más, los que vayan de las próximas materias también se va a pasar para que tengamos un archivo audiovisual. Entonces van a estar. Entonces, ahí lo puedes mirar, lo puedes revisar, puedes mirar otra vez con calma. Mire, ahí creo que le escribieron. Sí, mi esposita la escribió. Ahí está. Dice. Sí, acá. Si tú lo ves, pero lo quitaron. No, dale ahí, está ahí. Dice al final, dice, hay ideas enlace YouTube. Ahí, si tú le das, ahí entra de una vez. Entonces lo puedes mirar esta noche y con calmita y puedes volver a revisar la clase. Así como la de hoy va a estar otra vez ahí en el canal. Entonces, pero gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene otra preguntita? ¿Sí? Pastor, esta tarea, ¿cuándo la debemos de entregar? Yo espero que usted la vaya haciendo. Si usted deja que se la acumule, porque esta tiene que entregar al final en un archivo a mi correo o al correo del seminario el último día de clase, o sea, en 15 días. Entonces, perdón, esta es la segunda clase. Sí, 2 clases más, 20 días. Entonces, yo espero que usted ya haga para la otra semana para que no se lo acumule, pero eso todavía no me lo manda. Lo comparte dentro de 8 días, dentro de 8 días voy a preguntar y usted dice, pastor, encontré esto y vamos aquí como tomar algunas cositas. Obviamente no voy a revisar toda la tarea porque será muy difícil, pero vamos a hablar aquí de la tarea. Es más, si usted puede corregir dentro de 8 días, aproveche, porque voy a hablar de ese pasaje. Entonces voy a decir, ay, pastor, yo encontré esto y, ay, no, me equivoqué, así no era. Entonces usted aprovecha para corregir, para que, como te dijo, si usted está aquí en clase, está conectado, pues va a ir haciendo las cosas de manera clara. Entonces, esta tarea usted la va haciendo. Si no le queda perfecta, no importa, porque dentro de 8 días vamos a corregirla entre todos. ¿Les parece? Entre todos vamos a mirarla y usted va ahí. Es más, si usted no le quedó tiempo, no la pudo hacer, pues venga dentro de 8 días y antes aprovecha para que la vaya haciendo y para que la ponga por obra. La idea es que al final es que usted entrega todo el resumen de lo que ha hecho durante el mes, ¿sí? Durante el mes. Pero yo no quiero aquí acolitar la vagancia, pero sí espero que usted esté en clase y por lo menos investigue un poquito. Como le digo, en internet hay diccionario bíblico, o sea, busca diccionario bíblico y pon la palabra. Y eso ahí lo que hay muchos diccionarios bíblicos muy buenos. Ok, es más, hay Biblias de estudio que antes de empezar el capítulo o el libro dan como una reseña, esa también ayuda también. Está la Biblia Thompson también, que es muy buena. Hay Biblias que tienen como su propio estudio o hay diccionarios bíblicos que sí son más especializados. Listo, ya nos quedan solo 4 minuticos. ¿Otra pregunta? Sí, pastor. Señora. Ahora que usted menciona las Biblias de estudio, algunas a veces abajo dan como comentarios. ¿Qué dice? ¿Se leen o no se leen? Porque creo que ya son más del autor. Volvemos a lo mismo. No es que sean malos los comentarios, ahora tampoco es que los rompan y los queman. Estoy diciendo que es lo último que uno lee. O sea, prefiero yo que arranques, decía un profesor, haz tus propias herejías, no tienes que coger las herejías de otro. O sea, empieza con las propias. Pero sí, las que tienen comentarios es como bueno, una que no aconsejo es la Scofield, por favor, esa no la aconsejo. Es muy, wow, no. Y después le explico por qué. Pero, por ejemplo, hay una Biblia al día y hay muchas Biblias buenas que tienen por lo menos comentarios exegéticos. Es que hay 2 tipos de comentarios. Hay comentarios devocionales, que es como para que usted, pero eso es para gente nueva, ¿no? Que de pronto no tiene la forma de estudiar la Biblia y ya te la está como predicando. Bueno, ese es válido. Hay otros comentarios que son más de análisis. Entonces, mire, en la cultura y a veces nos ponen como el ambiente. Ese ayuda un poco más. Pero yo les animo más bien a que usen diccionarios que sean más de consulta, porque son mucho más, como dijera yo, más profundos y te van a dar respuestas mucho más amplias. Y eso te van a enriquecer muchísimo más. Sí, los que son pareja pueden entregar uno por pareja, si tienen toda la razón, o si son familias, si están en la misma casa. Por ejemplo, yo veo que hay gente que está conectada y que son 3 personas o 4 personas de la misma casa, pueden trabajar juntos, ¿ok? Pueden trabajar juntos. Entonces, sí, yo sé que aquí muchos son grupo, pero eso sí, cuando sea el trabajo me ponen los integrantes del grupo. Entonces, pastor, este trabajo lo hizo tal, 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 tal. Yo lo único que quiero es que lo hagan, eso es porque uno aprende a hacer exégesis haciéndola. Entonces, por eso he querido que ustedes lo desarrollen.
¿Listo? Bueno, Dios me les bendiga. Muchas gracias por ese tiempo. Yo sé que a veces son 2 horas, que es bastante tiempo. Yo mismo siento que es un tiempo largo, pero lo importante es aprender de la palabra. Gracias a ustedes por su fidelidad, por su constancia. Quiero saludar a todas las personas. Algunos no pudieron conectarse en hoy y me mandaron algún mensajito diciendo que en este momento no podían, pero bueno, gloria al Señor por estar ahí, por estar ahí conectados, por estar aquí participando de la palabra y por hacer parte de este proceso de estudio de la Biblia. Así que un abrazo para todos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, que pasen una feliz noche. Recuerden que si no pudo ver este video y a los hermanos y a los estudiantes que hoy no pudieron conectarse, el día miércoles más tardar vamos a estar subiendo este video para que usted lo pueda verlo con calma. A veces se demora es porque yo lo pongo a YouTube y como es un video tan largo y tan pesado, 2 horas, pues YouTube a veces me toma todo el día subiéndolo. Entonces, así que yo quiero animarle para que usted tome el tiempo y lo vea completo, ¿ok? Y lo estudie y aproveche para suscribirse y aproveche también para también detenerse, hacer la tarea, mirar las preguntas. Yo pasé muy rápido en algunas cosas, así que usted ya en YouTube puede detenerse y tomar nota que no tiene. Recuerden que si alguien no tiene el material, también me puede escribir a YouTube y también por YouTube le puedo agregar. Mire, algunos lo tiene impreso. Gracias, hermana Patricia. Mire, lo tiene impreso. Qué bonito. Entonces, si alguien lo quiere imprimir en su casa, es libro para imprimirlo. O si lo quiere tener solo digital, pues también. Dios me les bendiga. Un abrazo para todos. Les queremos muchísimo. Y de parte de la institución, pues les mandamos un abrazo grande. Dios les bendiga. Un abrazo. Amén, pastor. Hasta luego.